Bueno, pues gracias y vamos a dar paso a la mesa redonda de esta tarde, que tenía además en esta idea con la que habíamos concebido un poco el curso, de dar cabida a diferentes perspectivas desde diferentes espacios y desde diferentes ámbitos, pues desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la práctica política, desde el punto de vista institucional. Y hoy lo que veíamos era teníamos muchísimo interés también en darle un espacio y audiencia al movimiento social crítico en relación con dos aspectos que nos parecen sustanciales. Uno más directamente vinculado con lo que estábamos haciendo en el curso, que es el tema de la democracia económica, y uno de los ámbitos, como hemos visto esta mañana después de la intervención de la Secretaria de Estado, es lo que se ha venido denominando economía social y en particular el movimiento cooperativista. Y un segundo aspecto que nos parece pues muy central en términos civilizatorios también es la cuestión de la transición energética, ecológica, como se quiera denominar, y su impacto también en el ámbito del mercado laboral y la correlación que puede existir entre esto y el tema de la democracia en general, ¿no? Bueno, pues para eso contamos con dos personas que me parece que, en fin, son, por su experiencia y por su dedicación, súper cualificadas para esto. A mi derecha, Tom Kuchar, que es investigador, activista, con más de 30 años de experiencia en análisis y asesoría política, y ha cursado estudios en ciencias políticas, filosofía y sociología en la Universidad Técnica de Dresden, y desde 1999 es miembro de la Comisión Internacional de Ecologistas en Acción en Madrid. Además que, hasta donde yo recuerdo, compartimos unos años de trabajo en el Parlamento Europeo. Y Luis Esteban Rubio es coordinador del área de Economía Social y Solidaria de ECO, presidente del Mercado Social de Madrid, coordinador de la Escuela de Activismo Económico, integrante del think tank Ecopolítica y nada más y nada menos que doctor en Derecho por mi universidad, la Carlos III. Así que bienvenidos a los dos. Tenemos, digamos que el protocolo son como 30 minutos aproximadamente por intervención, si es posible. Os intentaré avisar un poquito antes para dar un poquito paso después, que como veréis habrá intervenciones. Así que sin más, muchas gracias y por favor. Pues muy buenas tardes. Una ilusión volver al Escorial, a los cursos de la Complutense. Ojalá que en futuras ocasiones seamos más personas, ¿no? Lo primero que quería decir es que me parece muy importante desde un espacio como este mostrar mi profunda solidaridad con las 6 sindicalistas de Gijón, la que se ha conocido como las 6 de la Suiza, porque la sentencia judicial para reprimir, digamos, el activismo sindical me parece enormemente preocupante, y yo creo que también muestra una tendencia negativa del lawfare en el mundo sindical, que no sé si los dos grandes sindicatos ayer hicieron referencia al caso, pero me parece de obligatorio de hacerlo, ¿no? Lo otro que quería plantear es que me siento enormemente afortunado colaborar con personas en Ecologistas en Acción que trabajan de una forma muy transdisciplinar. Entonces, a las publicaciones a las que me voy a referir no he participado, entonces me siento un poco también, impostor, ¿no? Porque en realidad tendrían que estar aquí las personas que lo han redactado, entonces voy a hacer un resumen de su trabajo, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Porque tengo la sensación, y aunque hoy no nos escuchan a los que está dirigido ese mensaje, que nuestros gobiernos no funcionan de forma transdisciplinar, ¿no? Entonces, tú puedes tener una muy buena ministra de Trabajo, o incluso iniciar procesos de transición ecológica, pero si el de industria, de economía, el de finanzas, el de exteriores, el de agricultura hacen procesos completamente inversas, pues el resultado final de nuestra actividad de gobierno actual, por eso no comparto mucho el título, digamos, del curso, porque creo que no está ocurriendo, aunque sea un deseo. Estamos retrocediendo a todos los niveles, en lo social, en lo ecológico, en lo económico, ¿no? Quería empezar con un tuit de Azahara Palomeque la semana pasada que decía:
reducir la jornada laboral y ampliar el tiempo de ocio, cuidados y amor es un deber cívico y climático. Y lo hizo recordando el libro de David Graeber del 2018, Trabajos de mierda, ¿no? Que ese libro, pues, yo creo que ha tenido buena difusión, entonces no necesita introducción, ¿no? Preparando esta introducción, me acordaba también de una conversación en Twitter con Óscar Puente, ahora ministro de Transporte, pero en aquel momento era alcalde de Valladolid. En el 2020, cuando estábamos confinados, decía, bueno, ya es oficial, unas factorías de Renault de Valladolid y Palencia no se tocan. El ecosistema creado aquí hace que nuestra competitividad sea óptima. Entonces le contesté, me alegro mucho por las trabajadoras y los trabajadores, pero igual el cierre de Nissan en Barcelona algo tendrá que también hacer pensar a las factorías en Castilla y León. Y sobre todo, nadie se atrevía, que eso era mi planteamiento, ¿por qué no pensamos en empresas públicas que generan, digamos, pues, las bases para una transición, por ejemplo, en el ámbito del transporte, ¿no? Entonces él respondió, curioso, que ya respondía bastante bien en redes sociales, el cierre de Nissan nada tiene que ver con Valladolid. Bueno, haciendo un poco una perspectiva histórica, nos resulta muy incómodo hablar de conversión industrial porque al final toda la gente de las industrias reconvertidas se han dejado en la cuneta y no les ha importado, digamos, el destino, el futuro de estas trabajadoras y trabajadores que se quedaron sin industria, ¿no? Entonces ahí el planteamiento tendría que ser completamente a la inversa, ¿no? Pero tengo la sensación que a las mayorías sociales que sienten, digamos, amenazados por las políticas ambientales, no tienen la sensación que se les van a proteger desde la actividad pública. Entonces habría que hacer un trabajo político y comunicativo para comunicar eso, ¿no? Que se va a hacer de otra forma y se puede hacer de otra forma y hay experiencias de hacerlo de otra forma, pero yo creo que no se está comunicando de forma suficiente y yo creo que los resultados del aumento de las extremas derechas en toda la Unión Europea lo muestra y también en otros países, ¿no? Entonces yo creo que un punto clave para mí, para empezar, digamos, ese prólogo, es que las industrias que van a tener que cerrarse no es por medidas de transición ecológica ni transición justa, sino justamente porque se les ha promovido, invertido muchísimo dinero público, se ha expandido de forma absolutamente irracional y ahora se ven colapsando por los límites ambientales. Tanto por los combustibles fósiles, pero también por los minerales, por muchos otros factores. Obviamente eso no ocupa, digamos, los medios de comunicación masivos, pero eso es la razón última por la que estas fábricas van a empezar a colapsar, ¿no? Pero uno podría también pensar que igual algunas ministras y ministros que no se toman muy en serio lo de la transición ecológica, igual piensan, bueno, China igual va a empezar a deslocalizar su producción a España como las grandes empresas de Alemania, Francia o Japón lo hicieron en décadas anteriores, ¿no? Y si no funciona lo del automóvil, siempre nos queda pues el turismo y la especulación urbanística, como estamos viendo, que es básicamente el propulsor actual del nuevo crecimiento. Entonces lo de la pandemia y de la transición ecológica lo hemos olvidado muy rápidamente. Empiezo con unos apuntes sobre el contexto, porque yo creo que también damos por hecho que ya todos sabemos de lo mal que estamos. Pero yo creo que haciendo algunos énfasis en algunos elementos del contexto, también puede ser el relato bastante diferente sobre la transición ecológica. Lo primero que me gustaría plantear es que buena parte de las tensiones sociales que van a aparecer, digamos, como lo hemos visto con las movilizaciones agrarias o las movilizaciones contra la turistificación, tienen que ver obviamente con estos choques con los límites ambientales y sociales que ya se está viendo. Pero muchas veces se ha limitado demasiado, incluso del propio movimiento ecologista, la cuestión de la crisis al tema del cambio climático, cuando hay un montón de otros factores
como pérdida de biodiversidad, estamos viendo ya la pérdida de suelos fértiles, la cuestión de los agotamientos de los recursos y muchos otros factores que están intrínsecamente vinculados, ¿no? Entonces esa múltiple crisis a veces no está suficientemente explicado, entonces incluso nuestro gobierno se queda siempre con el relato del cambio climático, se olvida de muchísimas otras cuestiones y de hecho solo hay que mirar dónde ha estado básicamente la gran actividad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfica, pues en tema energético, ¿no? Y ha quedado, digamos, en plantear que las grandes empresas del oligopolio energético dirigen las políticas energéticas de este país y de la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí, digamos, poca transición ha habido, digamos, hacia más justicia. Otro fenómeno que me parece importante, que ya estamos colapsando, ¿no? Son colapsos a veces muy locales, a veces regionales, pero los colapsos están ya ocurriendo, no es una cuestión, digamos, futurible. Luego hay una triple desigualdad que creo que el movimiento sindical a veces no lo enfoca lo suficientemente. Tanto a la hora de plantear quiénes son los responsables, o sea, en términos de emisiones, de destrucción ambiental, etc. Hay una disparidad entre los más ricos y las mayorías sociales. Luego también quién lo sufre. Y me pareció importante un tercer elemento, también a nivel de si las riquezas están desigualmente repartidos, pues también los recursos que necesitamos para la transición ecológica, pues hay que cogerlos donde están, con los ricos, ¿no? Mientras muchas políticas están mal enfocadas hacia una afectación muy moralizante, digamos, a las mayorías sociales, ¿no? Yo creo que si se hace una buena campaña desde los gobiernos, enfocándolo en los realmente culpables, son 90 empresas transnacionales responsables del 60%, del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Entonces, yo creo que también a veces, digamos, la acción legislativa, la acción comunicativa de unos gobiernos pueden enfocarlo moralizantemente a las mayorías sociales o, digamos, a estos actores. Y yo creo que estaríamos hablando de otra realidad política bastante diferente. Luego también en el análisis del contexto me parece importante resaltar un factor que se suele obviar bastante, aunque en el contexto de la guerra de Ucrania ha vuelto un poquito más a la actualidad, es que la Unión Europea depende en un 55% de las importaciones de combustibles fósiles energéticos y también en un 54% de los minerales que son tan necesarios para hablar de cualquier transición energética, ¿no? ¿Por qué resalto eso? Porque durante mucho tiempo habíamos pensado, no, simplemente un paso de combustibles fósiles a energías renovables va a resolver toda la transición ecológica. Y es todo lo contrario. Estamos viendo que justamente ese aumento del extractivismo para los minerales, para esa demanda de nuevas mal llamadas energías renovables, aumento de crisis climática, aumento de extracción de combustibles fósiles, aumento también de violaciones de derechos humanos, de pérdida de biodiversidad, o sea, es justo lo contrario, ¿no? Entonces el factor colonial y neocolonial de esa dependencia energética se hace muy patente en todas las políticas desplegadas en estos últimos años bajo el mal llamado Pacto Verde Europeo, ¿no? Entonces, Made in European Union o Made in USA básicamente es una confrontación geopolítica del Made in China, pero no resuelve ni los problemas sociales ni ambientales que han conformado ese complejo mosaico del contexto actual, ¿no? Luego también me parece importante criticar a la izquierda por su poca capacidad de autocrítica que ha tenido con los fondos europeos, que fueron aplaudidos desde los sindicatos mayoritarios a toda la izquierda, a la izquierda del PSOE. Ahora se pueden hacer ya los análisis, ¿no? A dónde han ido la mayor parte de estos fondos europeos. Y lo que vemos
es que este giro neoindustrial implica transferencias de recursos del trabajo y del sector público al capital, lo cual exacerba las desigualdades y los resentimientos. Y eso es el caldo de cultivo perfectamente para todos los discursos de conspiración de la extrema derecha, de donde pues cogen votos. Entonces, mucho ojo de ver todo esto como si hubiese sido, digamos, sin grandes impactos, y yo creo que todo lo contrario, ¿no? El gran protagonismo en el gasto de los fondos europeos, supuestamente para más resiliencia y cambiar el modelo productivo, ha ido a los mismos que nos han traído a esta emergencia socioecológica. Y por último, para plantear un poco en el contexto español, igual que en otros países europeos y también a nivel internacional, ¿no? La ultraderecha directamente plantea salidas de violencia, ¿no? Y frente a esa salida de violencia, yo creo que el discurso del gobierno es absolutamente insuficiente, ¿no? Hacer una interpretación de los resultados de Francia y el Reino Unido como si eso era lo que se hizo el 23 de julio el año pasado, perdón, el 23 de julio era, me parece una equivocación tremenda, porque justamente la derechización en Francia y en el Reino Unido tiene que ver con anteriores épocas de la muerte de la socialdemocracia y no haber cumplido con sus promesas de la Europa social y del pleno empleo y de todas las promesas de la socialdemocracia desde los años 70, 80 hasta la fecha, ¿no? Entonces yo creo que están equivocándose otra vez bastante importante en analizar qué está ocurriendo con estas situaciones, ¿no? Y si el Partido Laborista está ahí, porque también sus políticas, por ejemplo, de inmigración, han girado a la derecha. Y eso también es la debilidad de nuestra izquierda aquí en España. No solo porque están cada vez más ausentes, sino también porque sus políticas se han derechizado. Quiero poner en segundo lugar, digamos, en valor un trabajo que coordinó Yayo Herrero, que involucró a más de 200 personas en España, que se llamaba Sumar para una transición ecológica justa en España. Se planteaba en ese proceso que este documento podría ser la base para hacer un proceso de planificación política a 10 años vista. Vinieron las elecciones anticipadas y todo eso quedó en un cajón y básicamente el programa electoral de Sumar no recogió casi nada de ahí, ¿no? Pero os invito a leer el documento, que es bastante extenso, está en la página web del Foro de Transiciones, porque ahí podéis coger ejemplos para las transiciones. Me parece muy interesante cómo lo enfocan también vinculado al universo del trabajo, ¿no? Básicamente, por reflexionar algunos elementos, ¿no? Va a haber un contexto de menos recursos. ¿Lo va a haber por la vía de las buenas o por las malas? Y yo creo que estamos viendo que ningún gobierno está siendo capaz de plantear eso y decir, ese escenario va a haber, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿Lo vamos a dejar por las vías violentas de la extrema derecha o realmente empezamos a intervenir en la economía capitalista? Y eso no está ocurriendo. Lo vemos con el tema alimentario y en muchas otras esferas que sabéis de sobra, ¿no? Entonces planteamos un principio de suficiencia en ese documento, redistribución de la riqueza y una prioridad radical de sostener las vidas dignas y con derechos, que tiene mucho que ver también con todas las personas migrantes y las personas racializadas en España y el racismo y la xenofobia que han sufrido, ¿no? Y hay que plantear, y por eso cité, digamos, esa conversación con Óscar Puente al principio, que va a haber sectores donde se tiene que reducir el empleo. Y quien no tenga esa valentía de decir lo que eso va a ocurrir, pues está mintiendo a la población, ¿no? Pero al mismo tiempo va a aumentar en otros sectores, ¿no? Algo que voy a explicar enseguida, ¿no? Por último, me parece un error garrafal que se haya invertido tantos recursos públicos en sectores que igual en 20 o 30 años se van a quedar obsoletos. No hemos invertido en las personas que van a sufrir, digamos, estos colapsos y estas transiciones, ¿no?
pero sobre todo no estamos planteando un cambio radical en términos de reducción de uso de materiales y energía que tan necesariamente se va a plantear para las próximas décadas, para realmente ser más resiliente, ¿no? Entonces, básicamente todo ese relato del plan España 2050 no se ve reflejado en política concreta, en las propuestas legislativas que se han emprendido, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a ver cómo se gestionan los límites, ¿no? Porque, bueno, eso va a ser como un proceso fundamental en este proceso. Y un aprendizaje también sobre las políticas de transición, para que no se queden, digamos, en un lavado verde y en discursos vacíos. No se puede hacer desde arriba hacia abajo. No se puede hacer corriendo, ¿no? Como fue, digamos, la respuesta a la pandemia, ¿no? Todo fue desde arriba abajo, sin ninguna consulta, digamos, a la gente, a los agentes sociales. Y yo creo que básicamente se tiene que hacer como al mismo tiempo, ¿no? Digamos, medidas a corto plazo que la gente realmente sienten que hay una respuesta a los problemas sociales vinculados a las grandes transiciones ecológicas. Bueno, os voy a mostrar, digamos, un escenario que se ha preparado por parte de Ecologistas en Acción en 2019. Y básicamente se quería responder a dos preguntas, ¿no? ¿En qué tendría que cambiar la economía española en la próxima década, 2020-2030, para adaptarse a los límites ambientales? ¿Qué transformaciones tendría que impulsar el gobierno para actuar dentro de los límites ambientales en una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, no se trata de hacer una predicción de futuro para 2030, sino responder a la pregunta: ¿qué es lo que sucedería si pusiésemos en marcha una serie de cambios? ¿Qué consecuencias tendría para el mercado laboral, la estructura económica del país y el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero? Básicamente, la idea es, basándose en un informe, digamos, de Naciones Unidas del 2019, que planteaba una reducción de emisiones anuales del 5,7%, o sea, 58% entre 2020 y 2030. Si tenemos en cuenta que España es uno de los que más cambio climático ha generado históricamente y sigue siéndolo actualmente, la reducción de aquí al 2030 realmente tendría que ser del orden del 65%. Como habéis visto, los balances del año pasado ha aumentado un 1% entre 2022 y 2023. O sea, ya estamos lejísimos de este escenario, ¿vale? Pero ¿por qué nos interesaba hacer, digamos, este análisis, ¿no? Porque con las cifras tanto de aumento de emisiones o de reducción de emisiones, de aumento, digamos, de trabajo remunerado o no remunerado y también de las horas de trabajo, con el actual modelo de seguir con el crecimiento económico sin hacer grandes transformaciones, básicamente vamos a un escenario de catástrofe total, ¿no? Tanto en el ámbito de los derechos laborales como también en el ámbito de catástrofe climático. En el ámbito del Pacto Verde, que apuesta por, sobre todo, energías renovables, mucha tecnología punta, mucha digitalización, mucho crecimiento también en sectores de transporte, por ejemplo, ahí vemos que hay un escenario donde se podrían crear 1 millón de empleos bajo el mercado laboral actualmente existente y casi 5 millones de empleos en un mercado laboral en la que la jornada laboral se circunscriba a 30 horas semanales. Como podéis ver, en este análisis ya planteamos que la propuesta de la ministra de Trabajo nos parece insuficiente. Nosotros planteamos una reducción a 30 horas semanales y ya están puestos los gritos en el cielo. Imaginaros si la COE y otros actores se leyesen este informe, digamos, que dirían que en qué planeta vivimos, ¿no? En el escenario de decrecimiento, hablaríamos la pérdida de 2 millones de empleos en el actual mercado laboral
y una ganancia de 1.300.000 empleos con jornadas de 30 horas semanales, ¿no? Obviamente, en el actual sistema de gobernanza hay resistencias absolutas a los dos escenarios que planteamos, pero es importante que empezamos a hablar abiertamente de la necesidad de reducción de trabajos socioambientalmente innecesarios y contraproducentes, incremento de las consideramos imprescindibles y un aumento de la intensidad del trabajo humano fruto de la reducción de disponibilidad de energética en las próximas décadas, ¿no? Donde los sectores donde más empleo se destruiría serían construcción, transporte, turismo y finanzas. En algunos subsectores, como la aviación, por ejemplo, se tendría que reducir un 20%, ¿no? En contraposición, crecerían la forma importante los sectores de alimentación, agricultura sobre todo, y la silvicultura, con un mercado, una jornada laboral de 30 horas semanales, podríamos hablar de aquí al 2030 de 2,7 millones de empleos. Como ya estamos en 2024, obviamente, estas cifras fueron hechas en 2019, o sea, estamos retrasados, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Por también situarnos que obviamente estos son, digamos, escenarios que se planteaban, pero escenarios muy serios, ¿no? Escenarios de la necesidad para cumplir un escenario que ya hemos superado, ¿no? Digamos, seguramente alguien del curso ya ha mencionado, ¿no? Digamos, el cambio climático, digamos, ya ha superado los escenarios del Acuerdo de París de 2015. ¿Cómo voy de tiempo, Pedro? 10 minutos. Hay un tema interesante y es que en ambos escenarios, tanto del Pacto Verde, que es un poco el discurso que apoyaría, digamos, actualmente la Unión Europea, tecnooptimista, también, digamos, el actual gobierno español, y también el escenario, digamos, por el que nos inclinaríamos Ecología en Acción del decrecimiento económico, apuntan una misma dirección, que es un incremento del actual mercado laboral y una expansión de los beneficios empresariales implica una plaza segura en la catástrofe ecológica, ¿no? O sea, realmente ambos escenarios obligan a repensar las políticas y también el mercado laboral y el sistema económico. Ahora bien, más allá, digamos, de estos escenarios que hemos planteado en este documento que os podéis llevar, me pareció también interesante plantear otras propuestas por si sirven un poco para el debate, pero también para incentivar, ¿no? Otras narrativas, otras investigaciones académicas, etc. Me he inspirado ahí en un plan para la reorganización social y ecológica de la Cámara de Trabajo de Viena, que es una especie de mezcla entre el mundo, que no es exactamente un sindicato, pero tampoco es una patronal, ¿no? Es como una especie de invento curioso que tienen ahí en Austria. Y ellos plantean 3 pilares, ¿no? Justicia social, descarbonización planificada democrática, política de acompañamiento que no dejan a nadie atrás, ¿no? Me pareció como bastante bien resumido, ¿no? Pero las medidas para la justicia social insisten, como también lo ha planteado el documento que se coordinó para Sumar, reducir los excesos de riqueza, ¿no? Con aumento de impuestos de patrimonio y muchas otras cuestiones de política fiscal, ¿no? Limitar el consumo de lujo, una renta mínima universal. Luego también las medidas bajo una descarbonización planificada requieren cambios en el funcionamiento de nuestro gobierno. Por ejemplo, el tema de la transición ecológica justa tendría que ser un tema en todos los consejos de ministros los martes, ¿no? Luego tendría que haber equipos transdisciplinares e interministeriales que funcionasen para que hubiese una coherencia de políticas en todos los ministerios. Y a su vez, y ahí me he inspirado un poco en lo que ha hecho el nuevo gobierno de Brasil de Lula, en cada ministerio tendría que haber un enlace con la sociedad civil para que antes de llegar, digamos, a las consultas públicas, realmente las legislaciones tuviesen un contraste con los movimientos sociales.
Luego también he apuntado algunas medidas para reforzar la codeterminación en la empresa, pero como de esto se va a hablar mañana, igual voy a saltar y ahorrarme un poco de tiempo, pero me parecía interesante algunas propuestas de Austria respecto al tema, digamos, de cómo enfocar la democracia en las empresas, ¿no? Un modelo de primas de solidaridad, que quiere decir que las empresas deben utilizar el modelo para salvar periodos de reorganización y sentar las bases de una reducción permanente de la jornada laboral en la empresa. Una garantía de empleo asegura que los empleados afectados por la reorganización no se queden atrás, al tiempo que se producen bienes y se ofrecen servicios social y ecológicamente sensatos. Sobre el tema de la reducción de la jornada laboral, hay cifras bastante diferentes dependiendo un poco de qué fuente bebemos, ¿no? Pero básicamente hay un consenso de que tiene que reducirse bastante drásticamente y muy por debajo de lo que se plantean en la Realpolitik actualmente, ¿no? Creo que hay consenso de que tiene que haber plena redistribución salarial y del personal, y que para eso tienen que ampliarse los convenios colectivos, que supongo que de eso han hablado ayer los sindicatos mayoritarios, ¿no? Quería poner un ejemplo de la movilidad sostenible porque una vez más encontramos siempre la salida fácil, ¿no? Que hemos visto también con los PERTEs de los fondos europeos en España. Damos la mayor parte del dinero a las grandes empresas automovilísticas para que hagan sus fábricas de baterías, ¿no? Y hacemos un check, ya hemos cumplido con la transición ecológica. Nadie se pregunta de dónde viene el litio, ¿no? De dónde vienen los minerales para las carrozas, ¿no? Hay cambios en las condiciones laborales para recibir estos fondos, tampoco hay ningún acondicionamiento de cambios laborales. Pero lo que me parece interesante, y ese fue el enfoque un poco de los sindicatos del sector automovilístico de Austria, ahí más o menos el 50% del empleo va para coches, digamos, privados, y el otro 50% trabaja para crear tranvías, trenes, autobuses, transporte público, ¿no? Entonces, básicamente si eliminamos los puestos de trabajo en el sector de la automotriz, o del coche privado, podríamos crear el doble de empleos para los trenes, tranvías, autobuses eléctricos, etcétera, ambulancias que necesitamos para que haya una movilidad sostenible en la sociedad, ¿no? Y sin embargo, no escuchamos, eso no forma parte del discurso, la narrativa, del consenso mayoritario, ni de los mensajes ministeriales, ni tampoco de los sindicatos mayoritarios, ¿no? Pero de ahí, ¿no? Espero que este curso ayude a que caminemos hacia ahí, ¿no? Porque claro, en estas fábricas, y vuelvo un poco a la polémica del cierre de Nissan en 2020 y también de lo que va a ocurrir, ¿no? A corto, medio, largo plazo con el sector, pues ahí sí se pueden producir otras cosas, ¿no? Y respecto a eso, me pareció bastante interesante una publicación reciente que se llama el Plan Transición Ecosocial para Mercaner, ¿no? Es una empresa pequeñita, ¿no? Que hacía, digamos, troquelería para Stellantis, que sabéis que es el gran grupo, digamos, multinacional de la automoción, y decidió, pues, desprenderse de esta fábrica en Vizcaya y despedir 148 trabajadores. Y sin embargo, el comité de empresas propuso al ayuntamiento de encargar un informe para ver la viabilidad de esta empresa. Y lo encargó a una cooperativa que se llama Garua. No os voy ahora a entrar en detalles porque no me queda tiempo, pero básicamente plantea unas propuestas bastante viables, ¿no? De cómo podría funcionar, digamos, la empresa, con 4 escenarios, ¿no? Uno, evitar la deslocalización de Stellantis, que eso ya está ocurriendo, entonces podemos olvidar de esto. Entrada de capital público en la propiedad, ¿no? Que podría ser el propio gobierno vasco,
mejor utilizar los fondos europeos de lo que está haciendo ahora. Sobre eso también hay un informe que hace un análisis cómo en el País Vasco se ha mal aprovechado los fondos de transición ecológica. Búsqueda de un inversor externo y recuperación de la empresa por los propios trabajadoras y trabajadores, ¿no? Bueno, lo dejo ahí como una, propuesta, pero me parece interesante la siguiente hipótesis que Martín Layana formula en el estudio. La importancia que está adquiriendo la política industrial verde con grandes sumas de dinero público disponible para la financiación de proyectos vinculados con la transición energética. Puede ser aprovechada por las estrategias sindicales bajo la demanda de un plan de transición ecosocial para empresas industriales en situación crítica. Me pareció una propuesta bastante como una estrategia sindical de entrar en la ofensiva. O sea, que no esperar a que las empresas quiebren, sino directamente impulsar desde los sindicatos, desde los comités de empresas, estos planes de transición. Me pareció como sumamente interesante. Penúltimo punto, la dimensión europea que nos había pedido Pedro plantear en este curso. Hay que reconocer que a partir del 2017 hubo un cambio positivo, ¿no?, en ciertas políticas laborales en la Unión Europea, pero si vemos que realmente la participación de las rentas del trabajo en Producto Interno Bruto sigue bajando a nivel de España, pero también en la Unión Europea, pues realmente estamos todavía lejos de lo que necesitamos de políticas laborales y luego también choca porque no cuestiona básicamente, yo creo que es el elemento fundamental, que no sé si la ministra Yolanda Díaz se ha referido a eso, que se hace muchas apuestas como la directiva, digamos, del salario mínimo en la Unión Europea, pero luego no cuestiona ni el mercado único, ni tampoco la lógica, que yo creo que es importante recordarlo, de integración económica, digamos, totalmente vertical, que se impuso a partir de la crisis del euro, ¿no?, con semestre europeo, con muchísimas, digamos, herramientas de gobernanza económica que no es capaz desde la política laboral, digamos, de erosionar eso, ¿no? Entonces yo, en mi ingenuidad, he planteado, digamos, no basta con plantear esas transiciones ecológicas justas en el ámbito de políticas ambientales o en políticas laborales, ¿no? También tiene que ver una reforma misma del mercado único y de la orientación de la política económica de la Unión Europea, porque ambas no van a poder caminar juntos, ¿vale? Eso es mi planteamiento. El control de capitales y de inversiones, ¿no? Ese es el gran tabú desde Mitterrand de los años 80, no se ha logrado eso, pero yo creo que eso sí sería, digamos, una cuestión que ahora hubo la oportunidad con los fondos europeos que realmente permitía que los estados hicieran ese control y ni siquiera lo hicieron, ¿no? Una reforma de los tratados de la Unión Europea, que lo veo bastante inviable ahora mismo generar esa unanimidad con los vaivenes de la ultraderecha, pero yo creo que sería también un apunte si hablamos de dimensión europea de la cuestión de la que estamos hablando. Y luego, obviamente, un cambio radical en el planteamiento de las políticas de seguridad y defensa, ¿no? Del belicismo, la militarización, que va a ser, digamos, el norte de los próximos 5 años, hacia una política de paz. Porque todo lo que se va a comer, la militarización y el complejo industrial militar, lo van a quitar, lo primero, de la transición ecológica. Eso no me cabe ninguna duda. Lo segundo, nueva austeridad que va a afectar primero, digamos, a trabajadoras y trabajadores. Entonces, en realidad, ya podemos hacer un frente común, como lo hicieron en Inglaterra, en Irlanda, con una campaña post-pandemia que intentaba conjugar el elemento de aumento de gastos de vida, defensa de derechos laborales y el tercer componente, digamos, de paz y antimilitarista frente a lo que ocurría en Ucrania, ¿no? Pero todavía estamos bastante lejos de tener esa conjugación de movimientos en España, aunque con la lucha con el tema Palestina, pues por lo menos algo de esperanza hay, ¿no? Y me parece también
importante no olvidar, por eso siempre insisto de esa dependencia de la Unión Europea del exterior, necesitamos cambiar radicalmente la política comercial, porque básicamente por simplemente tener un dato, 1/3 de la huella de gases de efecto invernadero de la Unión Europea se debe a las importaciones de bienes y servicios de otras partes del mundo, ¿no? Y ahí, si miramos al gobierno, digamos, más progresista de nuestra reciente historia de España, vimos una continuidad total de lo que se aprobaba en Bruselas, pues visto bueno y luz verde a acuerdos comerciales que justamente hacen todo lo contrario a una transición ecológica, ¿no? Termino diciendo que, como conclusión, la transición ecosocial justa no es una frase vacía que se puede utilizar desde todos los partidos políticos simplemente por intereses políticos, sino es un ejercicio de responsabilidad política, ¿no? Y se tiene que reconocer la gravedad del momento. Yo creo que por eso empecé con el contexto. Yo creo que a veces no somos del todo conscientes de la gravedad de la situación, ¿no? Y como apunte positivo, cuando fue la pandemia, el confinamiento, se rompió con un sentido común que sí se podría parar la economía, aunque sea parcialmente. Y yo creo que deberíamos recuperar ese sentido común. O sea, ante todas estas voces que ahora, no, ¿cómo se va a reducir la jornada laboral? ¡Qué desastre! Vamos al colapso, ¿no? O sea, hemos vivido hace no mucho, 4 años solo, una situación completamente diferente. ¿Y qué fue una lección que deberíamos hacer sentido común? Es que la búsqueda del bienestar estaba por delante de los beneficios económicos. Y eso debería dirigir cualquier lógica, digamos, económica, empresarial en España. Pero no es esa la lógica en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Y insisto en que tenemos que plantear el escenario del decrecimiento económico y material como un horizonte de transición ecológica justa, ¿vale? O sea, sin eso no va a haber esa transición. Tenemos que salir de la trampa que nos obliga a elegir entre la economía y la vida. Y por último, una cosa que me parece importante como estrategia, los planes de transición impulsados por los trabajadores de empresas en situación crítica son una herramienta sindical bastante interesante a explorar. Muchas gracias. Bueno, si os parece, damos la palabra a Luis y luego hacemos un turno de preguntas y eso, ¿vale? ¿Qué tal, compañeras? No sé si me escuchas, si me pongo de pie. No hay problema, creo, ¿no? Se escucha bien. ¿Me lo acerco un poquito? ¿Puedes coger el otro? ¿Sí? Perfecto. Tom, pásame el maldito. Bueno, primero gracias Tom. Primero gracias Pedro, porque la verdad que veníamos hablando antes en la comida. Prácticamente no hay actos, además, en el ámbito universitario, seminarios, talleres, semanas de cursos de verano que hablen de democracia empresarial, y lo que venimos a contar hoy aquí, precisamente vemos que para abordar todas estas transiciones ecológicas, para cambiar las relaciones de poder, lo que necesitamos es poder empresarial aliado, poder empresarial progresista, porque las relaciones de fuerzas ahora mismo no tenemos. Vamos a explicar esto ahora mismo, vamos a hablar de las estrategias. Esta es mi cooperativa de la que vengo, una cooperativa en el centro de Madrid, en Lavapiés, con un espacio de construcción bioclimática, que esta es la gente que luego reformó, la gente de SAD que reformó Greenpeace España, y nos dedicamos, llevamos 19 años dedicándonos a la parte de las energías renovables, pioneros en este país. Cuando estaba el famoso impuesto al sol y había 150 autoconsumos en toda España por todas las dificultades, los trámites administrativos, ECO metió 100 nuevos autoconsumos, convenciendo a 100 familias para ello. Desde ahí nos convertimos en pioneros, pusimos el primer autoconsumo colectivo que te pones en Madrid, en los edificios, ya en la casita del pueblo. Estamos construyendo ahora mismo, según Televisión Española, el mayor barrio solar de toda la Unión Europea, de familias, como decimos, la revolución de los tejados. No tenemos que tener grandes macroplantas a las afueras reventando el territorio, sino que pueden estar precisamente sobre los
tejados. Y también tenemos una línea de economía social y solidaria, que estoy yo, como decía antes Pedro, de coordinador, y es lo que venimos a hablar hoy aquí de por qué la economía social y solidaria, por qué después de haber humildemente ayudado con otras compañeras a empujar la rueda de las energías renovables en este país, por qué creemos que tenemos que ir a la cueva del dragón, que es transformar el sistema capitalista a nivel económico, a nivel empresarial y a nivel de consumo. Empezó primero un poco el timing que vamos a tener, ¿vale? Primero democracia empresarial y economía social, sobre todo porque además ahí está Sara, que mañana estará con vosotros, que es una de las grandes expertas en Europa sobre democracia empresarial, un poco la diferencia y los matices que puede haber entre democracia empresarial y economía social, que la economía social se inserta obviamente en el marco de la democracia empresarial. Después una breve historia y estado actual de la economía social, que sé que seguro esta mañana la secretaria de Estado ha dado alguna pincelada, pero poner algún dato más. En tercer lugar, 6 características principales de la economía social, un poco exigentes, no toda la gente está obviamente ahí, pero os pasa lo mismo con partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, siempre miramos los ideales y luego lo vamos recorriendo con todas las incoherencias, ¿no? Pero vamos recorriéndolo y ese es el camino. Luego la economía social, ¿cómo se ve la economía social un poco en el pasado y cómo se ve actualmente la economía social desde 6 ideologías, 6 perspectivas teóricas? Y por último, 3 propuestas también un poco que nos fomenten después la conversación para ver, como decía antes Tom, cómo podemos pasar a la ofensiva. ¿Cómo podemos pasar a la ofensiva? Porque hablábamos antes en la comida. Ahora mismo, 2023, todos los datos, estamos en niveles preindustriales en 1,45 grados por encima de los niveles preindustriales. El otro día decía Greenpeace a nivel interanual, estamos en 1,63 si calculamos los últimos meses. Es decir, tenemos que pasar a la ofensiva, no solo ahí, sino también en la parte social y en en otros ámbitos que tenemos que coger terreno. Cuando llega, sabemos, de derecha y extrema derecha, no hay complejos. Cuando llega a la izquierda, centro, complejos por todos lados, cuidados por todos lados. Bueno, hay que generar nuevos actores, nuevos poderes para poder tener relaciones de poder, después también en el ámbito público, que permitan otras cosas. Bueno, la economía social, como decimos, y vamos a ver por qué, como utopía concreta, vamos empujando en esa dirección. Primero punto, brevemente, democracia empresarial y economía social. Bueno, las fotos que vais a ver son de compañeras y compañeros de las actividades que tenemos en ECO, tanto de jóvenes que formamos en economía social, como de aldeas que compramos en la Riviera Sacra para centros de formación, pero eso ya hablaremos, pero bueno, vais a ver fotos de compañeras y de compañeros. Primero, democracia empresarial es todo aquello que busca sobre una empresa que haya mayor participación de la manera que sea, vamos a ver las fórmulas, de los trabajadores y las trabajadoras con objetivos primario del bienestar de los propios trabajadores y trabajadoras, pero que también la empresa, es decir, que cuando los sindicatos plantean la cogestión, no es únicamente para beneficio de los propios trabajadores y trabajadoras, es también para beneficio de la sociedad, ¿no? Y para beneficio, por tanto, con la concienciación que ahora mismo precisamente tienen los sindicatos y también la parte de la economía social, para beneficio del planeta en cuánto se produce, cómo redistribuimos el trabajo, cuánto tiempo trabajamos, ¿no? Fórmulas principales. Hay 4 fórmulas principales, que además está en el libro de Sara, en alguno de los capítulos que lleva ella, algunos de los capítulos se señalan estas 4 fórmulas. Primero, participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión de la propia empresa. Es decir, ya no estamos con la dirección capitalista, sino que participamos en alguna toma de decisiones los propios trabajadores y trabajadoras. Esto ha sido el ejemplo precisamente de Alemania durante muchos años, que luego veremos mínimamente cómo ha podido funcionar. Segundo lugar, participación de los trabajadores y trabajadoras en la propia propiedad de las empresas. Esto fue los famosos fondos suecos de asalariados que intentó la socialdemocracia sueca, y ahora vamos a ver si eso funcionó brevemente o no. Y luego, por otro lado, ya entramos en la economía social, que los propios trabajadores y trabajadoras tengan el capital, tengan el trabajo. Yo en ECO soy copropietario de una empresa de trabajo asociado sin ánimo de lucro. ¿Eso quiere decir que tengamos beneficios? Tenemos beneficios, pero nadie está pensando en a final de año redistribuir los beneficios, sino invertirlos en la sociedad a través de proyectos sociales, a través de ampliación de nuevas áreas de negocio que permitan ir a abordar los retos que tenemos. Y por último, y ya de lo más transformador, hay alguna más, cooperativas de consumidoras. Es decir, es directamente el consumidor y la consumidora quien es copropietario de la empresa. Y yo soy, en este caso, soy copropietario de una comercializadora de energía 100% renovable que se llama Energética en Castilla y León. Yo no estoy con Iberdrola, luego hablaremos de estas cosas, ¿no? Yo tengo mi propia empresa energética 100% renovable junto con otras cientos y miles de personas, que obviamente se toman las decisiones democráticamente. Hay un equipo técnico de trabajadoras, etcétera, que pueden también formar parte de la propiedad de la cooperativa y de la participación, pero yo como consumidor o consumidora directamente tengo el control colectivamente sobre la misma.
¿Pero qué decimos aquí? Y aquí Sara puede intervenir después, y Pedro, por supuesto, que está también en estos temas, que el carácter transformador de las fórmulas que hemos mencionado antes, el realmente transformador, está precisamente en la economía social. Está en estas dos fórmulas finales que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque si vamos a la cogestión alemana, nos encontramos que cuánto ha funcionado, que eso mañana Sara lo trasladará, cuánto ha podido funcionar eso. Es decir, si tú tienes una gran empresa en Alemania con el poder del capital, ¿cuánto un trabajador va a poder avanzar en las decisiones que va a tomar esa gran empresa? Pues lleva décadas y obviamente esos trabajadores y trabajadoras han mejorado su bienestar, pero su capacidad de actuación está cada vez más limitada porque además las grandes empresas empiezan a articular otros vericuetos empresariales para evitar que esa gente pueda participar. Y por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado en Suecia? Como podéis imaginar, que los fondos asalariados de Suecia lo que consistían era que cuando una empresa capitalista tuviera beneficios a final de año, una parte de esos beneficios entraban como nuevas acciones propiedad de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué decía el gran capital? Amigos, amigas, aquí no pasáis. Entonces se intentó con la socialdemocracia sueca y no se logró avanzar suficientemente y prácticamente la idea está abandonada. Yolanda Díaz la recuperó, yo creo, hace un año más o menos, hizo una de las declaraciones que tendríamos que tirar hacia aquí, pero las correlaciones de fuerzas que tenemos para aprobar una ley que haga esto, digámosle a la COE, como te decía antes Tom con otros temas, digámosle a la COE que mañana, si hay beneficios, una parte de esos beneficios va a ser propiedad de la empresa de sus trabajadores. Es complicadísimo, ¿no? Entonces, por eso decimos el carácter transformador de la economía social, porque somos los propios trabajadores y trabajadoras, los propios consumidores y consumidoras, quien tenemos la propiedad de los medios de producción, que esto hace ya muchísimo tiempo que no se oye, y hablaremos después de la parte de este punto de vista ideológico. Y que viene muy bien lo de los medios de producción para cuando precisamente haya que hacer, vengan las situaciones más heavy de la crisis ecológica. ¿Quién prefiere tener una comunidad de los medios de producción? ¿El gran capital o una cooperativa de consumidores cuando hay que tomar decisiones difíciles? O una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro, ¿no? Breve historia, en esto me voy a tener porque la secretaria de Estado seguramente Amparo ha mencionado ya cosas, pero que llevamos 150 años. Mario Bunge, uno de los grandes teóricos, filósofos argentinos de hace 100 años, falleció hace poquitos años por desgracia, decía que el cooperativismo lo teníamos guardado, la izquierda lo teníamos guardado en un cajón, luego comentaremos por qué. Pero es que llevamos desde mediados del siglo XIX y no surgió por unas gentes de la élite queriendo ser guays, trabajando de manera cooperativa. No, surgió de la absoluta necesidad. Gente que trabajaba en fábricas de industrias del algodón, que no tenía ni para prácticamente comer, y dijo, necesitamos como una suerte de cooperativa de consumidores y consumidoras, donde con las compras colectivas y la articulación empresarial se nos bajen los productos de primera necesidad, los precios. Entonces nos permite acceder de manera tranquila a productos de primera necesidad. Rochdale tuvo influencia en toda Europa. Ya Robert Owen, unos socialistas utópicos, ya estaban en estos lares. De hecho, algunos de los que fundaron, hay una mujer, por cierto, Ann Tweedle, esto es importantísimo porque no había ni derecho a voto para las mujeres en ese momento, pero hay una mujer ya en 1844 en el Reino Unido en una cooperativa. Robert Owen influyó a alguno de ellos, pero Robert Owen no era cooperativista del todo, era un tío casi de una social business, digamos, oye, que se trate bien a la gente, que haya derechos de salud y todas estas cosas. Pero la propia democracia interna de la empresa surge aquí, hay algunas antes, pero esta es la más relevante. Esto influye en España. Esto influye en España, en el sexenio democrático, que creo que se estudia demasiado poco. De hecho, Antoni Domènech, en el eclipse de la fraternidad, librazo, que estudia también otros movimientos por toda Europa, se olvida del sexenio democrático de la Primera República, cuando tenemos unas cosas preciosas y, entre otras, a Fernando Garrido. Fernando Garrido, que fue uno de los primeros socialistas democráticos en España y uno de los padres fundadores del cooperativismo en este país. Y es aquí, además señalan, Fernando Garrido tiene bastante teoría respecto a esto, es aquí en este sexenio democrático que, aun ya habiendo algunas referencias cooperativistas previas, es aquí, sexenio democrático de Primera República, en efecto, donde empiezan a surgir un poquito más tranquilamente, un poco más exponencialmente, las cooperativas. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan los Borbones, Restauración, 1874? ¡Boom! Todo esto obviamente cae, ¿no? Seguimos avanzando, pero en otros territorios sigue avanzando, ¿no? En España cae un poco, pero seguimos avanzando. 1895 se funda la Alianza Cooperativa Internacional, que es quien agrupa todo el cooperativismo mundial, que sigue existiendo y cuyos principios se basan en los principios que declararon también la gente de Rochdale. Esto ya empezaba a tener un poco más de peso. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? No voy a entrar en la primera mitad del siglo XX, que habría que entrar más en detalle, pero ¿qué es lo que nos ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia, que luego la veremos, hace un pacto de creación de un estado de bienestar, pero basado en una suerte de capitalismo bienestarista. ¿Qué le ocurre ya a la economía social? Que no tiene hueco de entrada. ¿Qué es lo que empieza a pasar a partir de los 70? Cuando se acaban los 30 gloriosos de crecimiento, de estados de bienestar,
ahí entra de nuevo la economía social. ¿Y dónde viene? Como siempre, muchas otras cosas maravillosas, de Francia. Ahí empiezan las cooperativas, donde empiezan las asociaciones, donde empiezan las mutualidades a decir, hey, estamos en federaciones, y la academia también, por cierto, estamos en federaciones, y los años 70 dicen, oye, teniendo en cuenta que el resto del estado de bienestar está empezando a dejar de funcionar tan bien, hay que empezar a organizarse desde la base, ¿no? Y entonces se crea ahí el término un poco, se difunde mayormente en el sentido actual el término economía social, y por último también como referencia un poco histórica, como decimos, muy breve, muy rápida, que es que tenemos una patronal europea, que es Social Economy Europe, que representa en estos momentos 13 millones de trabajadores, 8% del PIB de la Unión Europea, lo comentaremos ahora, y tenemos también una patronal en España que es CEPES, ¿vale? Este es un poco recorrido rápido y luego podemos entrar en algún detalle. Y esto es la situación que estamos. Una creciente en estos momentos, la economía social, de estar guardada en un cajón, empieza progresivamente a avanzar. Primero, creciente posición jurídica y política en España. ¿Por qué he puesto a Pedro Sánchez? Porque esto es importante. Que un presidente de un gobierno, la asamblea de CEPES tuvo lugar hace un mes y medio. Que venga el presidente del gobierno un día antes de acabar la campaña de las europeas a nuestra asamblea, es importante. O sea, se le está dando un reconocimiento que antes no estaba. ¿Qué es lo que pasa? Eso sí, que tenemos además en la Constitución, en el título 7, el título de la Constitución. El panel entrará a modo de espera. ¿Sí? Perfecto. Artículo 129.2 de la Constitución española. Tenemos una de las pocas constituciones en el mundo donde su Constitución, no sé quién lo metería, aparece que el sector público del Estado tiene que fomentar la propiedad colectiva de los medios de producción en la parte de la Constitución económica. Esto es precioso y se rescata permanentemente. Tenemos una ley de economía social, Yolanda no solamente ministra de Trabajo, sino también de Economía Social, tenemos una estrategia española y tenemos en estos momentos encima de la mesa la mayor asignación de fondos que vienen de los fondos europeos, que en este caso sí están llegando, se han asignado, pero claro, comparado con todo lo que hay a la economía social en España, le han llegado 100 millones de euros, que para nosotros, bendito sea, ¿no? Es verdad que ojalá hubieran sido más, pero aquí esa parte, como decía Tom, la mayoría están llegando, pero hay una parte que sí están llegando, digamos, sobre todo a las pymes en general y a la parte de la economía social para hacer una buena labor, ¿no? Hay un crecimiento, ya que está Yolanda en Naciones Unidas, no sé si lo recordaréis, hace un año, hay un creciente también posición jurídica política también de la economía social en Europa y a nivel internacional. Tenemos un plan de acción de economía social en la Unión Europea, tenemos una recomendación del Consejo, que además un compañero que es precisamente el comisionado del Gobierno de Economía Social, es quien estuvo en ese momento detrás, en su momento cuando estaba en Europa y ahora desde Madrid. Y aquí a nivel internacional tenemos la OCDE, tenemos la OIT y tenemos por último Naciones Unidas, primera resolución de economía social y solidaria de la historia, que impulsó España, que impulsó Chile y que impulsó Senegal. Se habían aprobado obviamente resoluciones sobre cooperativismo, pero no sobre economía social y solidaria. Pero como veis, todo muy, muy reciente. Es decir, esto lo que se está moviendo es precisamente ahora. Y luego, posición económica. España, somos 80.000 empresas y entidades de economía social, tanto de mercado como no de mercado, es decir, cooperativas o sociedades laborales, luego lo comentamos, como también asociaciones y fundaciones con actividad económica. Más de 1,3 millones de personas trabajadoras según CIRIEC, 2,2 según la patronal española CEPES, directas e indirectas, y 10% del PIB. Según CEPES, 10% del PIB. Es decir, poquito menos que el turismo. Poquito menos que el turismo, sin embargo, la visibilidad que tiene la economía social en este país es menor debido ya a otras lógicas, obviamente, de poder. Y la Unión Europea, decíamos antes, 2,8 millones de empresas y entidades, 13,6 millones de trabajadores y trabajadoras y 8% del PIB europeo. Es decir, somos una realidad, no estamos en una esquina, somos una realidad que da trabajo digno, ahora veremos las características. Y nada, simplemente que estamos en todos los sectores, no penséis que estamos clásico, ¿no? Que se piensa en lo industrial, o se piensa en lo agrícola, la cooperativa del pueblo, etc. No, estamos en todos lados, consultorías, energía, cultura, medios de comunicación. Pues, imaginas el salto, la marea, son todas cooperativas, ¿no? Alternativas económicas, son todas cooperativas, ¿no? Y vivienda, con un modelo de vivienda que es precisamente las cooperativas de vivienda, sobre todo en cesión de uso, que son las más transformadoras para abaratar el precio a la gente que quiere acceder a ellas. Y fórmulas, tenemos cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, asociaciones. Esto sí que ya es un poco más tal, pero lo que sí quiero señalar es que tenemos una diversidad, que no solamente somos cooperativas, sino que tenemos diversas fórmulas de democracia interna dentro de la organización de producir bienes y servicios. Y entro ya características principales. La primera, trabajo digno y emancipador. Hemos luchado, los sindicatos están luchando últimamente, y llevamos ya siglo y medio luchando por esto prácticamente, que es condiciones dignas en el trabajo, y todavía no las tenemos. Pero lo que decimos aquí es que no solamente son condiciones dignas, sino que yo quiero hacer un trabajo que me realice también,
y que me emancipe, ¿no? Aquí Carlos Taibo, en Los olvidados de los olvidados, historia del anarquismo español, señala cómo el anarquismo mira el trabajo, qué visión tiene el trabajo. Ha tenido una visión a lo Paul Lafargue, el derecho a la pereza, poco, cuanto menos trabajo mejor, pero también una visión del trabajo de también puede ser realizador el trabajo. Y hay que aportar a través del trabajo. Y luego hablaremos mínimamente, creo que Pedro no va a dar tiempo a todo, al de la Revolución Social de 1936 en este país, que se consiguió colectivizar muchas empresas, que es simplemente como esperanza. Trabajo digno y emancipador frente precisamente a la situación del mercado capitalista, menor brecha salarial, esto en todos los estudios, menor brecha de género que el mercado capitalista, no acumulación de beneficios en unas pocas manos. Cuando decimos lo de la brecha salarial, mencionar brevemente, mi cooperativa somos 32-33 personas, es una cooperativa principalmente de gente de ingeniería, de renovables, aunque empezando nuevas líneas. La brecha salarial no llega a 1 a 2. De la persona que menos cobra en la cooperativa a la que más cobra, no supera de 1, vamos, es 1,7 ahora mismo más o menos. Pero es que en Laboral Cucha, que es la banca de Mondragón, de la corporación Mondragón, que tienen 70 años aproximadamente, el sector banca, la brecha salarial máxima por estatuto es 1 a 6, pero es que nadie está en el 6 prácticamente, hay poquitas personas, y de 1 a 5, el 5, poquitas personas también. Es decir, que es la práctica, esto funciona. ¿Qué le pasa a Euskadi? Que Euskadi es una de las mayores de las regiones con una mayor igualdad social y económica del mundo, gracias, sobre todo en este caso Guipúzcoa, gracias al cooperativismo de Mondragón y a otros cooperativos del territorio. Pero no acumulamos los beneficios. Si tú tienes un gran capital, tiene beneficios, los concentras en unas pocas manos. Si hay cooperativas, entidades de economía social que distribuyen beneficios, que no tiene que ser siempre el caso, obviamente no es lo mismo distribuir entre 1 o 2 que distribuir entre 30, entre 50 o entre 100. Es decir, no se acumulan los beneficios en unas pocas manos y no hay personas que empiezan a tener mucho más poder posteriormente. Las personas del planeta tienen común en el centro, obviamente esto además está por ley 5/2011 que mencionábamos antes, el capital no está en el centro, no está la maximización de beneficios, no está el ánimo de lucro, está la persona trabajadora, la sociedad, el bien común, la solidaridad, el apoyo mutuo, el planeta, ¿no? Y entonces, claro, si tenemos entidades que eso lo ponen en el centro, cuando haya que tomar decisiones a la hora de dónde giramos los sectores de producción, porque ya ha habido eso que decía Tom, de recomendaciones de que decía el compañero de Garúa, eso ya está pasando en Italia, ha pasado en Italia que ha habido industrias de automóviles que los trabajadores han hecho una cooperativa de la industria y la han puesto a fabricar bicis, entre otras cosas, y a ensamblar, si no recuerdo mal, paneles fotovoltaicos, ¿no? O sea, justamente esto es que ya existe. ¿Qué pasa? Visibilidad de esto es lo que tenemos que seguir luchando. Consumo consciente, esto es importante, no solamente hay que producir, hay que consumir de manera consciente. En este caso, sobre todo, nuestras cooperativas de consumidores y consumidoras son las que están poniendo el foco de, oye, cuidado frente al capitalismo salvaje, el consumo salvaje, hay que consumir de manera consciente. ¿Qué significa eso? 1, distinguir entre lo que son deseos y son necesidades. 2, orientar obviamente el consumo a las necesidades, tener un consumo moderado. Y por último, que el consumo, más allá de consumir en entidades de economía social, como decíamos antes, no tener obviamente la electricidad en Iberdrola, sino tenerla en una cooperativa 100% de energías renovables en manos de la gente, que se haga de manera colectiva, que no solamente si tú vas cambiando poco a poco tu consumo en casa, el recorrido es muy corto, hay que hacer una transición y es mejor hacerlo de manera colectiva, grupos de consumo, cooperativas de consumidores, cooperativas integrales. Y por último, defensa de la democracia política. Lo que nos encontramos es que si tú tienes una gran concentración de dinero en unas pocas manos, como diferentes estudios señalan, en el caso de Estados Unidos, a lo mejor ya no tienes en Estados Unidos una democracia política, lo que tienes es una plutocracia, como ya diferentes estudios de varias universidades señalan que es Estados Unidos. Pero también, ¿qué es lo que pasa cuando te encuentras regímenes autoritarios? Siempre cuento cuando me quede más o menos 7 minutos, Pedro, para darles ir más rápido, vamos, sí, más o menos. Me dices, ¿qué pasa? El manifiesto de los persas. Siempre cuento esta historia aquí, ¿no? El capitalismo puede perfectamente funcionar con autoritarismos y dictaduras. El manifiesto de los persas, Fernando VII, más estamos aquí en el Escorial, así que esto es precioso contarlo aquí. El manifiesto de los persas eran los diputados absolutistas cuando viene Fernando VII, ya sabéis todos del ridículo que hacían siempre los Borbones y de lo que hicieron sobre todo ahí, que lo tuvieron en Francia. Cuando viene Fernando VII, que habíamos construido aquí, sobre todo por fuerzas, digamos, de Cádiz, de que sale la gente de Cádiz, liberales, el manifiesto de los persas son los absolutistas pidiéndole a Fernando VII, no dejes que te engañen y tener una monarquía parlamentaria, esto es un caos, vuelve a una monarquía absoluta, ¿no? El manifiesto de los persas hacía referencia a los persas porque en su momento hablaban ellos que cuando los persas no tenían un rey, dejaban 5 días, cuando moría un rey o tenían un rey, en una batalla o lo que sea, dejaban 5 días sin rey al territorio, al reino. Entonces, supuestamente en esos 5 días que había era caos. Era caos porque, claro, la gente no estaba habituada a no tener ningún tipo de otra alternativa. Entonces ponían ese ejemplo que sin él todo había sido un caos. Pero claro, aquí
Y cito aquí a Castoriadis, a Nussbaum, a Carol Pateman. Castoriadis habla, es que nadie viene a la democracia ready-made. Es que tú la democracia te vas haciendo. Marta Nussbaum señala cómo en Grecia, obviamente, en democracia, pues todo el mundo estaba educado a la parte cívica. Si no, es difícil consolidar una democracia, ¿no? Entonces, ¿qué hace una cooperativa en una entidad de economía social? Construir trabajadores y trabajadoras que se convierten en ciudadanos y ciudadanas, que por un lado son expertos en democracia, es un lugar de educación cívica democrática, y en segundo lugar, que esto daría para mucho, Carol Pateman señala que cuánta más, había solamente un indicador para decir cuánto una persona puede participar más o no en política, y era el sentido de eficacia política, que era cuánto tenías tú de poder alrededor de influir en tus decisiones familiares, de trabajo, etc. Si tú una cooperativa tienes el poder de decisión de una persona un voto para decidir hacia dónde va la cooperativa, tengo más probabilidades de yo participar también en política y me identifico, creo que lo que yo digo puede tener más impacto y que se va a poder realizar. Si no, voy a estar atomizado y voy a sentir eso de no voto porque para qué si no va a cambiar nada. Las personas que trabajamos en cooperativas, entidades de economía social, precisamente tenemos esa identidad y ese sentimiento de no, lo que hacemos puede cambiar las cosas, ¿no? Y entro muy brevemente, que esto es un temazo para después, pero simplemente decir, en el pasado lo teníamos normalmente en un cajón, salvo excepciones, y ahora lo estamos volviendo a poner encima de la mesa. Pero es que esto va desde el liberalismo prácticamente hasta el anarquismo, que hoy no voy a tocar salvo al final, pero es que tenemos liberalismo social. John Stuart Mill, un liberal, diciendo que la emancipación de las clases trabajadoras, final del 19, se encuentra en las cooperativas. Se encuentra en las cooperativas. Y hay cosas más fuertes todavía que no voy a mencionar a favor de las cooperativas. Nos vamos al republicanismo, esa idea de libertad, ¿no? Sobre todo este republicanismo contemporáneo, que lo único que ha actualizado prácticamente ha sido la parte política, de institución política, Skinner, Petit, etc. Hay que ir a la parte económica, si no, no vamos a cambiar la parte política. Y Alex Gurevich, un librazo que ha salido publicado hace nada, unos meses, en Capital Swing, traducción que han hecho unos compañeros, dice que no, que es que la libertad, en un momento en Estados Unidos, las organizaciones sindicales a finales del siglo XIX se tomaron dos caminos. Un camino que era los sindicatos defendiendo obviamente los derechos laborales dentro de empresas capitalistas en la revolución industrial, pero hubo gente que tomó otro camino, que era la libertad. No solamente es la libertad de la esclavitud que venía de ser abolida, sino la libertad de no tener un empleo asalariado y depender de la arbitrariedad, libertad como no dominación, no como no interferencia, de la arbitrariedad de los jefes. Entonces se pusieron a montar como locos cooperativas, ¿no? Entonces este es un librazo que recomiendo. El republicanismo ya también está ahí. La socialdemocracia, Fernando de los Ríos, El sentido humanista del socialismo, uno de los mayores libros de la historia del socialismo en este país, diciendo que no hay nada, no se ha inventado nada mejor que la cooperativa en el orden comercial. ¿Qué caso le ha hecho después la socialdemocracia a Fernando de los Ríos? Pues menor, porque las lógicas históricas, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, había que construir Estado de Bienestar y había que aceptar la empresa capitalista y luego distribuir en segundo nivel. Pero es que ya lo que tenemos que hacer es redistribuir en primer nivel para no tener que necesitar el sector público. Lo necesitamos, ¿no? Pero para no de manera tan fuerte, porque no podemos ir, obviamente, no podemos llegar a luchar. Gracias, Pedro. No podemos ir a luchar contra Iberdrola. Cuando el gobierno fue a ponerle impuesto a las eléctricas y a la banca, Dios, es que cuesta sacarles 4 duros. Entonces tenemos que redistribuir ya desde primer nivel, desde el propio elemento empresarial, y luego tener además más fuerza desde un poder empresarial aliado para ayudar a plantar estos impuestos. Son luchas de poder aquí. Socialismo democrático / eurocomunismo, Eric Olin Wright, autor que recomiendo tremendamente. Este es un librazo, cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Lo que viene a decir que para superar el capitalismo, esto decimos de pasar a la ofensiva, hay que hacer 3 cosas. Primero, resistir. Y aquí los movimientos sociales y los sindicatos están en esa primera línea de resistencia. Segundo, amansar desde el Estado, desde el sector público, al capitalismo. Pero en tercer lugar, tener dinámicas y lugares, iniciativas que superen el capitalismo. Y ahí sitúa Eric Olin Wright a la economía social y solidaria. Pongo este asterisco de Christophe de Vries, que esto lo hemos hablado Sara y Pedro, porque Christophe de Vries es precisamente el jefe de prospectiva del Instituto Sindical Europeo, y lo que te dice es, de todos los escenarios posibles, el futuro para el sindicalismo, como también comentaba Tom, tienen que empezar a montar cooperativas, tienen que justamente lograr emancipar a los trabajadores, no depender de las lógicas de los empresarios. Feminismo, que lo he puesto como ideología, ¿vale? Pero bueno, del enfoque de feminista. Amaya Pérez Orozco, su versión feminista de la economía, una de las principales economistas feministas en este país, te habla de 3, hablando también de otra autora, te habla de 3 círculos concéntricos para una economía feminista, de los cuidados, etc. Primer círculo concéntrico, obviamente familia. Segundo círculo concéntrico, economía social y solidaria, que habla más como de la comunidad. Tercer círculo concéntrico, la polis, donde ya entendería sector público el Estado. De nuevo, economía social y solidaria en el centro también de la economía feminista. Y por último,
Kate Raworth, que esta sería como nuestra Keynes guapísima del siglo XXI para tener una economía adaptada a nuestro tiempo, economía rosquilla, que viene a decir lo mismo. Cuando habla de 7 claves para entender otro tipo de economía para superar el capitalismo, y te dice que precisamente el capitalismo te dice el crecimiento lo nivelará todo, déjanos crecer, que luego ya irá goteando, irá gestionándose. Eso nunca ha pasado, y lo que dice es hay que generar una economía distribuida. Y como modelo principal de empresa distribuida, lo que te dice Kate Raworth es cooperativismo, que lleva toda la vida ahí, y esto es el lugar en lo que tenemos que construir. Pongo aquí otro asterisco, porque los verdes, que siempre han estado más centrados en el eje productivismo-antiproductivismo, ya están empezando a decir, en el centro también, esto acaba de salir hace unas semanas desde la Fundación Verde Europea, en el centro también la economía social y solidaria. E igual que esto que decíamos del socialismo democrático, del eurocomunismo, siempre el eje del eurocomunismo ha estado Estado versus mercado, por esa tradición más bien soviética, etc. Se está diciendo ya, es Estado versus mercado, es estéril esa dicotomía, hay que tener una vía intermedia que es a través del cooperativismo y la economía social y solidaria. Y por último, ya acabo, así que sí, 3 propuestas, alguna provocadora guay, para aumentar el impacto y pasar a la ofensiva. Primero una muy básica pero muy importante. Aquí tenemos a 2 personas que han estado ayer con vosotras y a Garamendi, que es que la economía social tiene que estar en las mesas de diálogo social. O sea, porque somos otro tipo de economía y cuando haya que aprobar otro tipo de normas y luego es que si no se producen disfuncionalidades, tenemos que estar en las mesas de diálogo social cuando aprobar diferentes leyes. Ahí tenemos que estar con CEO de CEPIME de un lado, con obviamente los sindicatos, pero tiene que estar también CEPES, tiene que estar la economía social presente, porque tiene que representar a la gente, que no es que los sindicatos definan a los trabajadores en las empresas capitalistas que están aquí representados, sino que, nosotros tenemos nuestras propias empresas. Es un modelo diferente y tenemos que estar, y somos el 10% del PIB. Segunda, campañas de cambio de consumo masivo. ¿Qué es lo que hubiera pasado si siempre cuento esta anécdota, pero algunas de vosotras, seguramente, Tom seguro, estuvisteis en la Mani del 6 de diciembre de 2019 cuando estuvo aquí la cumbre de la COP y salimos 500.000 personas a las calles de Madrid, manifestación histórica en número. ¿Qué hubiera pasado si más allá de todo, y la gente íbamos gritando, fue a Santander, fue a Iberdrola, que patrocinan la cumbre, pero qué hubiera pasado si Greta Thunberg, que estaba ya en la Mani, solamente al final hubiera dicho, solamente compañeras y compañeros, voy a decir una cosa: cuando lleguéis a casa, habéis dedicado en esta manifestación 2-3 horas porque fue lentita, cuando lleguéis a casa dedicad 2-3 horas a cambiaros de compañía eléctrica y os cambiáis a una cooperativa de consumidoras 100% renovables sin ánimo de lucro. ¿Qué es lo que pasa en este país si hacemos una campaña para conseguir 1 millón de cambios? Porque Iberdrola tiene poder porque tiene dinero. Si le quitas a Iberdrola este año 1 millón, le quitas a Santander el año que viene 2 millones de usuarios, le quitas a Telefónica el año que viene 5 millones. Y además de todo porque es igual que hemos tenido herramientas de Manis, de votar, de concienciación, campañas de concienciación y comunicación, hay que meter una nueva herramienta, lo que voy a traer hoy, hay que meter una nueva herramienta que es precisamente campañas de cambios de consumo masivos. Y ahora sí que sí, ya acabo. Esta es la imagen del Foro de Porto Alegre, de 2001, del Foro Social Mundial, cuando empezó todo en Brasil, que ahora ya sabemos todos que el Foro Social Mundial está un poco de capa caída y que justamente Tom y yo hace unos meses tuvimos la fortuna de comer con Vandana Shiva, que vino a Madrid y estuvimos unas cuantas personas ahí comiendo y cada uno le hacía unas preguntas. Entonces yo le pregunté, oye Vandana, lo del Foro Social Mundial, ¿qué hacemos con ello? Porque es que sigue siendo necesario, pero esto no marcha, ¿no? Entonces dijo Vandana, el Foro Social Mundial hay que revitalizar. No. Sí. Que hablaba a nivel regional o de hacer las cosas. Exacto, luego lo contó justamente María González, la hermana de Luis, lo contó en un artículo, creo que fue en Contexto, y decía que en efecto había que bajarlo a hacer los regionales, que globales cada 4 o 5 años, pero que había que bajarlos a hacer los regionales. Entonces lo que decimos es, hay que generar un foro social de Iberia donde empecemos a coordinarnos todas estas cosas, porque si mañana, y tenemos que pasar de verdad a la ofensiva, pero de manera organizada. A grandes rasgos hemos tenido un 15M con grandes personas ahí maravillosas, muy horizontalizado, pero que faltaba a lo mejor un elemento mayor de capacidad de estructura organizativa. Luego hemos tenido un Podemos vertical, y hemos visto que esto no acaba de cuajar, esta verticalidad tampoco, y a lo mejor lo que tenemos que generar es un elemento donde nos empecemos a coordinar movimientos sociales, sindicatos, economía social, medios de comunicación alternativo y academia. Y ya 30 segundos para decir, imaginaos que nos juntamos en el Foro Social de Iberia, en la Ribeira Sacra que vamos a montar, la aldea que hemos comprado desde ECO. Y empezamos a decir las estrategias que tenemos, porque creo que no todo el mundo se conoce todas las estrategias. Si alguien le pregunta, comisiones obreras sujeta entre ellas, sí, pero si a lo mejor a alguien de la CNT le preguntan cuál es la estrategia de comisiones, yo no sé si lo sabría, y yo no lo sé tampoco. Y hay que compartir todas las estrategias para ponerlas en lugar. Imaginemos que empezamos a decir, vamos a ir a buscar superar el capitalismo, y empezamos a decir, este mes vamos a hacer una gran campaña de cambio de consumo masivo de 1 millón de personas para quitarlas del lastre.
los sindicatos empiezan a meterse en las empresas, es decir, democracia dentro de la empresa, de cogestión, pero a dar guerra, pero guerra. Tenemos a todos los movimientos sociales haciendo grandes campañas de comunicación con los medios de comunicación, al sector público metiendo justo en esos meses, metiendo justo las leyes duras que hay que meter a nivel laboral. Es decir, una movilización igual que hacen ellos cuando llegan al poder, que nos atacan por todos lados. Y nosotros tenemos que empezar a pensar un poco, porque si no, no llegamos. Y esto un poco provocador también para acabar y empezar el debate, y muchas gracias de nuevo por esto. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ya sabía yo que esto iba a ser muy interesante, muy instructivo y muy provocador. Así que tenemos de todo. Preguntas, sugerencias. Venga, David, también tengo. Dale. Sí. Tenía dos preguntillas, una para Tom y otra para Luis o como sea. La primera para Tom. Bueno, personalmente había leído sus artículos en El Salto y la verdad que hay un artículo que lo suscribo porque me gustó mucho, que era la doble cara me parece así, la doble cara de Teresa Rivera. Entonces mi pregunta va enfocada sobre todo al público más joven. ¿Cómo puede la sociedad civil, los ciudadanos individuales, impulsar una transición ecológica en ausencia de un liderazgo político fuerte? Porque, claro, Luis ha puesto el ejemplo de bueno, pues nos quitamos de Iberdrola, nos quitamos evidentemente, pero hay mucha gente joven que tiene 15 años, que tiene 16 años, que tiene 17, y hay cuestiones que no dependen de ellos o de ellas porque no tienen esa capacidad, sino que tiene la capacidad final económica los padres y las madres. Y la segunda pregunta, si la puedo hacer para Luis, que a lo mejor es una pregunta en la cual me tengo que reeducar porque puede tener una visión capitalista, es que según lo que se nos tiene entendido a la sociedad hoy en día, es que una empresa se realiza para obtener beneficios considerables, un rendimiento muy efectivo, etcétera. Entonces, mi pregunta es ¿cómo pueden mejorar las cooperativas su competitividad en mercados dominados por grandes empresas que ya son tradicionales y que tienen, bueno, pues esa fortuna económica? ¿Os parece si hacemos alguna pregunta más y luego contestáis? Yo quiero hacer un par de preguntas. O sea, te he mirado 2 veces, ¿eh? Déjame que voy a hacer yo, hago yo y así te dejo, ¿vale? Yo tengo 2 cosas así para cada uno de vosotros. Una en relación con lo que dice, con lo que ha expuesto Tom, a que agradezco su intervención. Claro, yo creo que hay una cuestión que nos abruma poderosamente y formo parte de esa parte de la ciudadanía que se siente absolutamente colapsada, que es el gap existente entre la necesidad urgente, imperiosa de hacer cosas muy radicales y la realidad de la correlación de fuerzas que lo puede hacer posible, ¿no? Me ha llamado la atención el resurgimiento de Wolfgang Hartwig, ¿no? Un viejo ecologista de la República Democrática Alemana, que planteaba en los años 70 una tesis absolutamente provocadora, pero que llevaba en el centro ya una única solución posible a una situación para que en los años 70 ya era una situación dramática, ¿no? Él decía, era un crítico del socialismo burocrático soviético, pero todavía tenía alguna esperanza en que ese cambio fuera posible hacia un socialismo pues, de otro tipo, democrático, etcétera, y pensaba que la única posibilidad para detener la destrucción medioambiental del planeta es que los tanques de ese socialismo democrático ocupasen el mundo e impusiesen un orden ecológico que hiciera sostenible la vida en el planeta, ¿no? Entonces, a mí lo que me abruma de la situación es la complejidad del cambio sistémico, ¿no? Como tú bien has expresado, creo que me parece que es una idea muy potente, es que no es posible intervenir parcialmente para cambiar las dinámicas globales, es necesario un cambio sistémico que opera en una multidimensionalidad de factores, desde el comercio, la industria, el tiempo de trabajo, etcétera, que además tienen como consecuencia cambios radicales, ¿no? En las lógicas de poder, pero también en las dinámicas económicas y en sus consecuencias,
Y lo que me falta, o sea, lo que me abruma a mí también, y me imagino que a ti, es pues las dificultades para cambiar las correlaciones de fuerzas existentes, ¿no? Es decir, el hecho incluso de que estamos más atrás que cuando se hizo la COP21 en 2015 en París, ¿no? Es decir, se ha reinvertido una buena parte de la correlación de fuerzas que hizo posible incluso que eso pasara, ¿no? Y la segunda pregunta para Luis, un poco provocadora, pero como estás lleno de energía, estoy seguro que te lo vas a tomar bien, y que tiene que ver con algo que ha dicho esta mañana Vicente, y lo voy a decir así un poco bruto, ¿vale? Es, joder, nos has contado un cuento súper guay de cómo es el movimiento cooperativista, de sus virtudes, de sus capacidades, de sus consecuencias benéficas. Vamos, es el bálsamo de Fierabras del ámbito social y económico. Coño, ¿por qué no hay más? Vale, entonces, ¿cuál es la razón por la que una tan buena idea no tiene un impulso mucho más decidido que haga que el cambio sea un cambio muchísimo más radical, ¿no? ¿Cuáles son los factores que, en fin, limitan, etcétera, ¿no? Y una última cosa, porque ha citado a Carol Pateman, y eso sí que me provoca a mí, lo siento, es que su tesis en relación con el tema de la dinámica virtuosa entre la participación en la empresa y los valores democráticos en el ámbito social nunca tuvo estudios de caso concluyentes, ¿no? Ahora se han empezado a hacer algunos que empiezan a alimentar un poco la reflexión sobre esa situación, y lo más concluyente que sí podemos decir ahora, y no es poco, es que sí que existe una correlación innegable entre la precarización social, la fragmentación de las capas trabajadoras, la pobreza, etcétera, y el aumento del autoritarismo en el ámbito político. Es decir, eso ya es innegable, ¿no? Otros factores de correlación son más discutibles, pero ese, que no es poco, es innegable, ¿no? Y además han hecho estudios de empresa donde se demuestra esto, ¿no? Cómo los trabajadores más precarizados, pobres y en situación más vulnerable, son los que de manera más decidida y clara transitan hacia el espectro del autoritarismo en el ámbito político, con las consecuencias que ya tenemos, ¿no? Aunque no necesariamente eso signifique una tendencia de voto, ¿no? Pero bueno, esa parte me parecía que era interesante simplemente señalarla, ¿no? Jaime. Vale, bueno. No, la pregunta mía es como la preocupación que he transmitido pronto en este curso, y es, a ver, esta pregunta que voy a hacer se la hice a Yayo Herrero, se la hice a Jorge Rechman, o sea, la he hecho en varios foros, y le decía, bueno, ¿qué hacemos con las sociedades de capital que tenemos? ¿Cierto? O sea, un poco lo que Sara también reflexionaba en el panel pasado, y era, bueno, es decir, cómo transitamos de estas sociedades de capital que tenemos, que es la mayor base, digamos, de sociedades que hay en el sector. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cierto? Entonces, lo que me he encontrado como en el espectro de respuestas es, hay que ir al cooperativismo, ¿cierto? O sea, digamos, eso lo dice Yayo Herrero. O sea, ella lo que me respondió es, las sociedades de capital no funcionan en este modelo, ¿cierto? Otras personas lo que dicen, no, o sea, las culpables son las grandes corporaciones, ¿cierto? Y entonces tal vez, digamos, el foco hay que ponerlo ahí, pero mi tesis es que, de alguna manera, que es lo que explicaba un poco también, es que la diferencia entre sociedad de capital y empresa, digamos, son dos conceptos que no podemos confundir. Es que de alguna manera esta lógica neoliberal pues está tan impregnada que incluso las cooperativas, ¿cierto? Yo obviamente no tengo todavía los estudios, pero incluso las cooperativas, ¿cierto? Creo que de alguna manera pues se dejan llevar por ese productivismo y no tienen en cuenta ese crecimiento o decrecimiento, ¿cierto? O sea, a mí me ponen el ejemplo de Cooperativa Mondragón, pero obviamente, digamos, tiene muchos valores y que yo lo rescato, pero incluso apuesta por un crecimiento infinito, ¿cierto? Entonces mi gran preocupación es que, o sea, ¿cuál es? Pues, bueno, puede ser que no exista la fórmula, pero ¿qué se ha dicho, digamos, en lo que ustedes han venido revisando, qué hacer con las empresas, ¿cierto? Digamos, hoy en día, ¿cierto? O sea, ¿cómo hacerlas transitar, digamos, porque yo creo que la economía social, como tú de pronto lo decías, no es exclusiva de cooperativas, y si lo planteamos a la secretaria, de hecho, pues salía aquí una discusión que hablamos de las sociedades de beneficio e interés común, de las sociedades BIC, que ese es el nombre, y me respondía, que me causó impresión, me decía, no, lo dijo aquí, no, es que eso como que no es parte de nosotros. O sea, en otras palabras lo dijo. ¿Por qué? Porque no hay esa visión transdisciplinar, sistémica, integral, ¿cierto? Entre los órganos públicos. Entonces, bueno, esa era esa pregunta, ¿cierto? A ver si existe, digamos, alguna propuesta en este sentido. Si no hay más,
¿Podéis seguir estando? Preguntas por ausencia de liderazgo político, ¿no? Yo creo que hay liderazgo político, ¿no? Lo que pasa es que determinados sectores tomaron una decisión ideológica de que estos liderazgos no tienen el mismo rango, ni el mismo poder, ni el valor que lo tienen otros. O sea, cuando en plena crisis de aumento de los precios de energía, Teresa Rivera se siente con Gonzalo Aispiri de Enagás para negociar 5.000 millones de euros de dinero público para construir un nuevo gasoducto entre Cataluña y Francia, es una decisión ideológica. Hay un liderazgo político. Lo que pasa es que es el liderazgo político hacia el desastre. Entonces, si hubiésemos estado nosotros dirigiendo ese ministerio, pues no hubiéramos hecho tal apuesta, ¿no?, por unas tecnologías fracasadas, sino igual lo hubiéramos puesto en marcha pues las comunidades energéticas, ¿no? Hubiéramos creado una empresa pública de generación, distribución y comercialización, ¿no? Podríamos haber desmontado, digamos, el oligopolio energético. O sea, las propuestas llevan décadas encima de la mesa, ¿no? Pero es un liderazgo político que mantiene el status quo, ¿no? Y, bueno, las fuerzas políticas que han decidido conformar este gobierno, pues han puesto el enfoque en otros asuntos, pero no en este. Es lamentable, pero no es este, ¿no? Cuando Luis antes hacía referencia a la movilización del 2019, bueno, fue una circunstancia política, pero que con la pandemia desapareció. O sea, realmente tuvo un gran impacto negativo en la movilización social que justamente afloró en el 2019, ¿no? Entonces podemos decir mala suerte, ¿no? Pero yo creo que ahí el movimiento ecologista ahora mismo está en una situación donde tiene que hacer unas reflexiones, ¿no? Como lo tienen que hacer también los partidos políticos, y es que hay unas nuevas formas, ¿no?, de ecologismo que está muy enfocado en la acción directa, no violenta, en poner un poco encima de la atención quiénes son los grandes responsables, ¿no?, con todos estos movimientos que también hubo en el Reino Unido, en Alemania, digamos, de visibilizar las empresas petroleras, energéticas, por la responsabilidad en el cambio climático. Y yo, bueno, eso es un poco un texto que Pablo Carmona ha publicado recientemente bajo el título del sindicalismo social, y es que plantea que si el movimiento ecologista sigue planteándose como la interlocución entre los afectados por la crisis y el gobierno, va a perder legitimidad. Entonces tiene que situarse más en la organización, ¿no?, de los actores, digamos, afectados, y hacer, digamos, la confrontación y el conflicto, ¿no? Como también el mismo debate también está en el mundo laboral y sindical, ¿no? Si es diálogo social, si es, digamos, esa forma, digamos, de cogestión con las empresas, o si es el conflicto, ¿no? Y yo, la verdad, me inclino cada vez más que debemos fomentar el conflicto, ¿no? Pero eso también tiene unos costes personales muy fuertes, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Estamos en una situación que a raíz del ciclo político del 15M se ha creado pues un sector que llamamos de izquierda, pues muy acomodado, ¿no?
Y es fácil meterte ahí, ¿no? Digamos, asesoría política, crear proyectos, beber de los fondos, digamos, europeos y públicos, y realmente no hay maldad, simplemente tú crees que estás transformando, pero en realidad no, porque los otros tienen mucho más recursos, tienen mucho más poder, mucho más influencia. Y entonces, bueno, yo creo que ahí hay un debate por hacer. Yo creo que también tiene que ver con la desaparición de los foros sociales, ¿no? Porque a una parte importante de la sociedad, eso de la interlocución, de la incidencia, de influir en enmiendas de las leyes, etcétera, como que no les resulta, como que sienten que esto les va a beneficiar en su vida cotidiana, ¿no? Y no ven que esto realmente está cambiando las cosas. Mientras los conflictos, la huelga, bueno, eso sí, de repente puede generar, digamos, una conflictividad que o puedes perder, que hemos perdido muchas cosas, pero también se puede, digamos, cambiar las relaciones de fuerza, ¿no? Y me pareció interesante, digamos, algunas sugerencias de Luis respecto a eso. Yo creo que ahora necesitamos como una nueva configuración de actores, ¿no? Estamos haciendo un pequeño experimento en Madrid, que sería confederar las luchas entre CNT, CGT, Ecologista en Acción, Sindicato de Inquilinos, por ver los diferentes enfoques, ¿no? De cómo el tema de la vivienda, los cortes que se hacen en agua, electricidad, el no acceso a la vivienda, los desahucios, configura con una ciudad totalmente inhabitable, con los grandes negocios, con la turistificación, pero también, digamos, como la gente que lucha por mejorar los salarios, en realidad los salarios van al rentista, digamos, de las casas. Entonces, que como hay una necesidad como de reorganizarnos, ¿no? Bueno, es un intento que ahora mismo está ilusionando a mucha gente, pues todavía no te puedo decir qué éxito va a tener, pero bueno, es una idea, ¿no? Y luego hay muchas cuestiones que en el pasado han existido que yo creo que hay que reivindicar, ¿no? Lo hacen en un libro que encargó una coordinadora sindical de muchos sindicatos en Cataluña a unas compañeras de ecologistas en acción, que se llama Transición ecosocial en Cataluña, una propuesta decrecentista. Pero ahí, por ejemplo, el tema de los ateneos, ¿no? Que tenían, digamos, un papel bastante importante a la hora de plantear otra lógica, ¿no? Hoy hablaríamos de educación ambiental, pero en un contexto de marcos culturales, digamos, diferentes, ¿no? Y respecto a también lo que ha planteado Luis respecto al cooperativismo, ¿no? Lo de los satisfactores de necesidades, yo creo que ahí el movimiento sindical puede jugar un papel muy importante. Y lo ha tenido, ¿no? Digamos, el movimiento libertario en Cataluña ha tenido, pues, comedores populares, muchas cooperativas, mutualidades. O sea, no es que estamos reinventando la historia, sino realmente estamos hablando de cosas que ya han existido, pues hay que volver a practicarlo. Y estoy muy de acuerdo en un tema de que plantea Luis, lo de la masificación, ¿no? O sea, ¿cómo no es posible que masivamente la gente que está en la calle, que está movilizado, etcétera, no ha hecho, digamos, estos cambios para sacar dinero del capitalismo y meterlo en otra economía? Yo creo que es una tarea bastante... bueno, yo creo que ahí podría generar un nuevo consenso social y ojalá que, bueno, las conversaciones políticas, sindicales, pues lleven también a estos actores, ¿no? Y yo entiendo la ansiedad de Pedro, ¿no? Respecto a la correlación de fuerzas, pero también depende un poco de la izquierda en la que vivimos en cada momento, ¿no? Si esa izquierda realmente apuesta por la rebeldía, por la organización, por el conflicto, o si es una izquierda que piensa que no,
por la vía parlamentaria, por la vía del consenso, por la vía de la negociación, pues se van a conseguir más las cosas. Y yo tengo la sensación ahora mismo que mucha gente muy jodida y muy precarizada, empobrecida, no se siente, digamos, apelado por la política. Entonces yo creo que hay que volver a ganar, pero no instrumentalizándole. O sea, yo tengo la sensación que mucha población se ha vuelto a sentir traicionado e instrumentalizado por los experimentos de izquierda que hubo a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, y ahí se requiere un cambio de perspectiva, una autocrítica y empezar de cero, ¿no? Eso no quiere decir que no se tenga en cuenta todas las experiencias hechas. Y a tu pregunta, ¿qué hacemos con las sociedades de capital? Yo creo que podemos prescindir de algunas de estas empresas, ¿no? Y yo creo que las sanciones a Rusia han demostrado cuando hay consenso, ¿no? Voluntad política, rápidamente no solo se interviene los capitales de los grandes oligarcas rusos, sino encima se decide de utilizar ese dinero para la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es una pelea que tenemos que dar, ¿no? O sea, este gobierno, no sé cuánto tiempo le queda, tendría que empezar a intervenir masivamente sectores de capital. Las energéticas, los bancos, sector agroalimentario. Y estoy seguro, si se hace eso, el beneficio electoral sería mayor. Pero si la población ve que están tímidos y más bien miran más por los beneficios económicos de estas grandes empresas, pues eso es echar, digamos, todavía más fertilidad al crecimiento de la extrema derecha, ¿no? Entonces yo creo que sí, un gran objetivo tendría que ser intervenir y redistribuir, digamos, estas riquezas por ahí. Yo creo que deberíamos empezar con necesidades básicas, alimentación, vivienda, y se podría. Lo que pasa es que, claro, yo creo que toda la izquierda es corresponsable de que se ha sido demasiado tímido con algunos de las leyes que tenían buenas intenciones, pero al final han quedado, digamos, a mitad del recorrido, como pasó con la ley de vivienda, entre otros, o la propia ley de cadena agroalimentaria, ¿no? Voy a comentar también alrededor de alguna cosa de Dom, porque me ha parecido excelente lo que acaba de comentar. O sea, primero, antes agradecía, pero es que ahora estoy feliz con este debate, porque es que el debate no lo tenemos en la izquierda. O sea, no tenemos el debate de la empresa. Es que parece, y luego volviendo a lo de los porqués, ¿no? El porqué del cooperativismo, es que llevamos décadas diciendo Estado o mercado. O sea, parecía o que tenías que ser funcionario de la pública, orgulloso, soy hijo de funcionarios de la pública, de profesores de la pública, o trabajabas en Repsol. No había nada intermedio. Hemos estado con ese gran imaginario y es muy complejo lo como estamos viendo aquí. Y esto se ha debatido muy, muy poco, así que de nuevo, gracias, enhorabuena y que estoy muy feliz de estar aquí. David, ¿no? Perdona. Sobre competitividad, ¿cómo mejoramos la competitividad? Aquí decir dos cosas con dos ramificaciones. Primero decía, luego haremos críticas a Mondragón, que tengo grandes compañeros ahí, pero haremos algunas, más que críticas, elementos donde hay que acompañarles también a ellos y luego comento los porqués. Primero, para mejorar la competitividad. Primero, en sentido de eficiencia, de productividad, no de productivismo, sino de productividad interna. Arimendiarrieta, cofundador de Mondragón en su momento, que era un tío bastante sabio, decía que un trabajador en una cooperativa tenía que tener dos cosas. Por supuesto, capacidad de trabajar en una cooperativa respecto a trabajar en una empresa capitalista, y eso requiere una serie de dinámicas, una serie de valores, una serie de inteligencia emocional. No es lo mismo trabajar en una empresa jerárquica que una, etcétera, ¿no? Eso es, primero, capacidad cooperativista, pero también capacidad técnica. No eso se nos puede olvidar, que no basta con tener, quiero cambiar el mundo, soy guay, tengo estos valores. No, con eso obviamente no sirve, pero no es por el mercado en sí, que también, sino porque tienes que producir bienes y servicios con unos recursos finitos para que puedan tener a ello acceso a las clases populares
populares, es decir, que tienes que hacerlo muy bien y tenemos que ser muy buenos produciendo bienes y servicios. Por tanto, ser gente con una inteligencia emocional, democracia, trabajo en equipo, etcétera, pero también saber muy bien el trabajo que hacemos cada uno, ya sea agricultura, ya sea vivienda, ya sea educación, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, ese elemento de la intercooperación, y volviendo a una parte, es la intercooperación entre nosotros. Intercooperación primero entre empresas, somos el 10% del PIB. Si contáramos, se están haciendo precisamente algunos estudios, incluso también desde el ámbito de la Universidad de Zaragoza está interviniendo también mucho en ello, es cuánto nos consumimos entre nosotras, entre empresas, cuántas somos proveedoras de nosotras mismas teniendo eso. Ahí ya mejoras, obviamente. ¿Y qué es lo que empiezas a generar? Un mercado propio. O sea, empiezas a tener unos recursos propios que ya empiezas a aislarte un poco de lo que es el mercado ordinario de esa competición. Y eso es lo que muy humildemente intentamos hacer justamente desde el Mercado Social de Madrid, que somos una cooperativa integral, que no hemos podido entrar en ello, pero lo que se trata es, una cooperativa integral es tener diferentes fases del proceso productivo: financiación, producción, comercialización y consumo. Y tenemos tanto 200 entidades de economía social y solidaria como 800 sociedades consumidoras, más allá de las propias sociedades consumidoras de cada una de las cooperativas y de los usuarios y clientes de cada una de las cooperativas. Entonces, generando estas cooperativas integrales, estos mercados, que además no lo digo yo, que eso lo decía Jordi García Jané, que es uno de los principales teóricos de la economía social y solidaria en Cataluña, y que habla de la idea de los mercados sociales para que las lógicas del capitalismo no nos influyan tanto. Ahí también, o sea, mejora la capacidad técnica, por supuesto, de los profesionales y las profesionales, pero también la parte de generar mercados y cooperativas integrales para ello. En relación con lo de la complejidad del reto, quiero además apuntar una cosa en lo que decía Tom, que le has preguntado sobre la complejidad del reto y qué formas le damos a esto. Decía Carlos Taibo en uno de los libros sobre ecofascismo de ¿por qué China lo va a hacer mejor que una democracia por muy imperfecta que sea? ¿Por qué me garantiza a mí? Mirad ahora a Joe Biden. Joe Biden, que está senil y no quiere dimitir. ¿Por qué un comunismo chino de un comité ejecutivo de 20 personas va a decidir mejor qué hacer con el reto ecológico que una democracia, ¿no? Donde precisamente fluya libremente la información? A mí esa pregunta, como pregunta, me quitó todas las perspectivas de por qué el autoritarismo, porque he escuchado a algunas personas, esto se está grabando, pero no voy a decir nombres, pero he escuchado a algunas personas decir que el dictador pro tempore de Roma podía ser una buena opción, gente progresista. Y digo, ¿por qué? O sea, ¿dónde está el porqué? ¿Porque tienes la capacidad ejecutiva? No, ¿por quién va a decidir mejor? Incluso Teresa Rivera, que tiene toda la información, pero a lo mejor no tiene toda la información, porque al final las dinámicas políticas sabemos cómo se generan las estructuras y las... ¿no? Eso me parece muy interesante lo de Lula, no lo sabía, por cierto, que me lo apunto también eso. O sea, por tanto, hay democracia, por muy imperfecta que sea, ¿no? Y entrando en el por qué no hay más cooperativas. Voy a empezar primero, porque luego siempre decimos lo de la paja en el ojo ajeno y tal. Primero, porque creo que no lo hemos hecho bien, Pedro. O sea, que por supuesto venimos a contar que es una utopía concreta, que estamos bien, pero que nos falta... Primero, hay cooperativas, se podrán criticar cosas de Mondragón, que entraremos en esa parte, pero hay gente que lo está haciendo bien. O sea, está teniendo un nivel de eficiencia en la producción de bienes y recursos muy buena, pero la mayoría de cooperativas a veces no lo tiene. Pero hay muchas que sí, yo creo que en general sí. Y entonces tenemos una labor de comunicación que falta a la vida y que está de hecho en la estrategia española y la mayoría de informes que salen en la economía social y solidaria. Nos falta capacidad de transmitir estas ideas al conjunto de la sociedad. Eso sí, como dice Antonio Gutiérrez Rubí, quien no lo conozca, uno de los principales asesores de comunicación política en España, todas estas cuestiones, tirando de sus palabras, pertenecen al metro cuadrado de uno, es decir, pertenecen a cómo trabajo. Y aquí analizarse, como decía antes David, de perspectivas capitalistas, cómo miro yo el trabajo, aunque sea una persona de izquierda. Nosotros hemos encontrado en el cooperativismo personas que son súper de izquierda, súper anticapitalistas, pero que luego en el día a día del trabajo tienen metido el elemento también capitalista y de qué es lo que demandan, qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, primero, no significa que tengas una cooperativa que al día siguiente seas cooperativista, no. Esto, democracia, paideia empresarial, igual que hay paideia democrática política de Marta Nussbaum y que decimos desde Castoriadis. Primero por ahí, ¿no? No lo hemos hecho bien, pero sobre todo la parte de comunicación, saber transmitir. Pero es que la segunda parte, más allá de que en efecto los medios de comunicación, quienes están es en manos de las empresas capitalistas, más allá de eso, o sea, hemos hecho tremendos actos con unas planas de ministros, ministras, y no salimos en ningún lado. O sea, hay algo está pasando más allá de eso. Pero la tercera es... en el ámbito progresista, y lo he mencionado muy rápidamente, es que hemos estado, por un lado, la socialdemocracia o liberalismo social del PSOE, y en Europa, etcétera, lo máximo que hemos llegado es a lo que hablará mañana Sara de la cogestión. Y ahí nos hemos quedado. Las ideologías no han ido a la raíz de la propiedad de los medios de producción, no han ido. O sea, el ecologismo, el político, eje productivismo, antiproductivismo, que era necesario, pero claro, es que había gente también en el ecologismo que decía, no, pues hay que dar dinero para luego transitar desde ahí, pero vamos a ver.
¿Por qué te va a garantizar Iberdrola? Que si le das pasta, que luego ha sido muchas lógicas del Green, el Pacto Verde Europeo, le das pasta a Iberdrola, te va a hacer una mejor transición. Y le vas a seguir dando poder a ellos. Eso por un lado. El eurocomunismo, Estado versus mercado, que comentábamos antes, y la socialdemocracia, el PSOE, etcétera, el liberalismo social, es que aceptó la empresa capitalista y únicamente esa unidad no la aceptó más allá de las grandes empresas, aceptó la unidad de la empresa capitalista y dijo, no, venga, yo redistribuyo en segunda instancia. Esa era una hipótesis válida para los 30 gloriosos años después de la Segunda Guerra Mundial, pero luego cuando empezó el neoliberalismo se vio que no tenemos literalmente poder fáctico para poder tener una buena redistribución. Ya está, ¿no? Entonces, como que esa hipótesis ha fallado, y yo creo que con estos autores que hemos referenciado ahora es donde se están poniendo ya el foco. O sea, creo que vamos a nivel general, se tiene que hegemonizar, pero creo que la izquierda vamos por buen camino para esto. Y luego, Carol Peitman, tomo nota de este tema, te lo agradezco muchísimo, Pedro, como siempre, la última ahí. Y luego sobre la parte de sociedades de capital y sobre los elementos de economía social y solidaria con productivismo y antiproductivismo. Primero, sociedades de capital. Por un lado, más allá, por supuesto, lo que decía Tom, ¿no? Como sectores estratégicos, lo que puede hacer un Estado, un sector público, no necesariamente el Estado, sino que se pueden municipalizar empresas de agua, como se han estado haciendo, etcétera. Y de hecho, en Barcelona fueron de las más complicadas todas estas cuestiones, ¿no? Pero si vamos a transiciones después de ese otro lado, hay que atacar, obviamente, pero el sector público no puede llegar a tener todas las sociedades de capital. Entonces, ahí sí es sindicatos con acompañamiento de la economía social y solidaria, de consultorías, con acompañamiento de financiación, con acompañamiento en este caso también de financiación pública como el ICO, que tendría que convertirse en un actor mucho más relevante en este país. Y es, oye, por un lado, lo primero que hay que intentar es que esas sociedades de capital sean sociedades cooperativas. Y hay que hacer un proceso de transición. Todas las que sean, vamos a poner un número, que esto ya es que ya he escrito, no es que estoy diciendo yo esto. Alec Nove, Socialismo Factible, hablan de, oye, a partir de un determinado número, ponle 10, 20, 25, 30, que ya sea que no sea microempresa. A partir de 9, 10 trabajadores, que todo el mundo tenga que transitar a sociedad cooperativa, ¿no? Y como que eso casi por ley, y tú ayudas a transitar para que todo eso se redistribuya. Y si no, obviamente, pues fuerte democracia dentro de la empresa, es decir, dar guerra también dentro de la propia empresa de capital para que sea una sociedad de capital más tranquilita, sabiendo que nos va a dar menos guerra una sociedad de capital con fuerte participación de los trabajadores que una que no, ¿no? Por ahí yo iría esas tres vías. Y luego por la parte de la economía social y solidaria, cuánto tiene en el foco la cuestión precisamente de la transición ecológica y lo que necesitamos. Yo creo que aquí estará muy de acuerdo además Tom, que hay que distinguir entre economía social y economía solidaria, que no he querido por tiempo en la presentación distinguir. La economía social vendría a ser esa economía social más clásica, con los valores clásicos de obviamente el centro, la persona del centro, la sociedad, la comunidad, etcétera, pero la economía solidaria lo que viene es a radicalizar estos postulados con los movimientos pues, de mayo del 68, ecologismo, feminismo, etcétera, ¿no? Y mete además el elemento de directamente sin ánimo de lucro. Entonces yo creo que aquí se está produciendo ya un trasvase de esta radicalización de hace ya unos cuantos años de la economía solidaria a la economía social, que obviamente esto, como decimos, es el 10% del PIB y hay empresas más grandes y más pequeñas que pueden transitar más rápido o más despacio, ¿no? Pero ejemplos simbólicos, que digo, o sea, antes era muy difícil hablar en la economía social, más allá de la solidaria sí, del planeta en el centro, de los límites del planeta. Ahora ya es habitual y de hecho hemos tenido una conferencia europea en el marco de la presidencia española en noviembre en Donosti, donde era People Action Planet, ¿no? Y donde la gente hacía referencia explícita y de la gente comprometiéndose a avanzar en estos temas. Esta semana pasada fue 25 años del cooperativismo catalán, muy fuerte, donde decía personas, planeta, propósito y el cartel directamente hay que evitar el colapso, prácticamente decía el cartel. No es lo mismo aquí de nuevo, ahora sí, no es lo mismo cooperativismo catalán que el cooperativismo vasco, que el cooperativismo madrileño, que el cooperativismo andaluz. Aquí hay una diferenciación, igual que pasan, como decimos, con sindicatos, con partidos políticos, pues ya son las lógicas propias de cada uno, ¿no? Entonces, y aquí relacionado con Mondragón, en efecto, Mondragón, uno de los retos que tiene ha desarrollado una eficiencia, una productividad, etcétera, le falta un elemento de ampliación del foco de la sostenibilidad ambiental a los límites planeta. Le falta, pero que es reconocido por ellas. Y de hecho, a ECO hubo una visita hace 2 años, nos visitaron compañeras de Mondragón para aprender de cómo hacer una empresa más sostenible ecológicamente. O sea, ellos han venido ya. O sea, que vinieron las compañías de MTA, de la Universidad de Mondragón, a aprender para empezar a llevarlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, que tienes que mover 70-80 empresas con 70.000 trabajadores, ¿no? ¿Cómo mueves eso? Pero están en el camino y eso es para mí la buena noticia, que lo que tenemos que hacer es empujar desde ahí porque los valores los tienen para ello. Y acabo con
O sea, yo no sé si estaría, o sea, totalmente a favor, evidentemente, como Tom, llevo en el movimiento ecologista 12, 13, 14 años, totalmente a favor del decrecimiento, pero yo creo que las lógicas para encontrar los equilibrios nos viene mejor, a lo mejor, la economía rosquilla de Kate Raworth, porque, como sabes, el decrecimiento no tenemos que estar decreciendo en todos los sectores, sino precisamente hay sectores que tienen que crecer y, sobre todo, que los sectores que tienen, o sea, yo espero que sean cooperativas de vivienda en cesión de uso la mayoría de viviendas de este país, por tanto, esas cooperativas tienen que ampliar. Yo espero que haya rehabilitaciones energéticas que no sean de las grandes empresas, sino llevadas a cabo por cooperativas de arquitectos y arquitectas que sean expertos en ello. Entonces, esas cooperativas tendrán que ampliarse y además territorializarse, no solamente que haya una grande. Entonces, ahí, para llegar a la producción mínima básica de bienes y servicios que nos garanticen los derechos humanos, como dice Kate Raworth, pero no pasarse el límite, yo creo que precisamente ahí sí las cooperativas y la economía social tienen que ampliar. Es decir, yo espero que la economía social no seamos el 10% y la economía capitalista el restante de la economía privada, sino que seamos la gran mayoría. Y para eso sí, ahí, Jaime, perdón, era, ¿no? Julián, perdón. Ahí sí tenemos que crecer, pero no desde un elemento del productivismo del PIB, no, acogiéndonos a economía rosquilla, a elementos de economía ecológica en esos marcos, pero que la gente que produzca estos bienes y servicios sea precisamente gente de economía social. Y ya sí acabo con esto. Es lo que dice el informe, el librito de INAF de la Green European Foundation, que decíamos antes, la Green European Foundation, que se sitúa, más allá de todas las críticas hay que podrá tener Tom y yo también en el pasado algunas perspectivas, etcétera, se sitúa hay que acogerse a estos límites, y para estos límites, ¿quién está haciéndolo bien ahora mismo para esta economía rosquilla? Lo están haciendo bien las cooperativas de vivienda en cesión de uso, lo están haciendo bien los supermercados cooperativos y lo están haciendo bien las cooperativas de energías renovables. Entonces, es el camino para conducirnos a ese marco donde podemos ir situarnos, donde estamos cubiertas las necesidades básicas y donde no nos pasamos los límites del planeta. Julián, no obstante, réplica feliz. Gracias. Bueno, estamos en hora. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, por vuestras exposiciones y las respuestas. La verdad es que a mí también me agrada muchísimo porque, en fin, confío en que podamos hacer ese libro un poco que teníamos pensado, porque esto es lo que permite también diálogos cruzados que matizan cosas, que interpelan, que critican, que cuestionan, etcétera. Yo creo que es una cosa súper útil. Bueno, gracias a vosotros y vosotras. Mañana tenemos un día súper importante porque es el core de lo que vamos a tratar en este seminario, que es el tema de la participación política en las empresas, con dos conferenciantes de lujo. Así que gracias y mañana os vemos. Muchas gracias.